actividades deportivas. Miércoles 5 de abril del año 2017 a las 7:30 horas de la mañana, charla, tema importancia de la huerta escolar. 9 horas presentación artística, 9:15 competencia de ajedrez. 13 horas, la 1 de la tarde, consulta médica. 14:30 actividades de relajación. Jueves 6 de abril 2017, 7:30 horas, charla, tema, enfermedades cancerígenas. 9 horas, presentación artística. 9:30 horas, actividades deportivas. El viernes 7 de abril, año 2017, día central, cierre de actividades. 7:30 horas, charla, tema, enfermedades cancerígenas. 8:30 horas, charla de actividades de relajación, zumba. Salón multiuso municipal de Guayaquil. Se va a desarrollar de hoy en 8. El cierre de las actividades de la Semana de la Salud y el Deporte que está organizando el Colegio BTS, Colegio Bachillerato Técnico en Salud, Nuestra Señora de Lourdes, aquí de Guayaquil. El eslogan: cuerpo sano, mente sana. Desde el próximo lunes, entonces, lunes de 3 hasta el 7 de abril, Semana de la Salud y el Deporte 2017, aquí en Guayaquil. Pasamos estos avisos. Rosalino Castro, que en paz descanse. Familiares invitan al rezo del novenario que se está realizando cada día en el domicilio de la señora Trinidad Castro, Ñatrini, aquí en Guayaquil. A las 17 horas, las 5 de la tarde, el rezo en memoria de Rosalino Castro. Rezo final, martes 4 de abril. Agradecidos en Dios, Rosalino Castro, que en paz descanse. Félix Bogado Colmán, que en paz descanse. Al cumplirse un año de su sentida desaparición, se invita a parientes, amigos, vecinos y personas piadosas al rezo del novenario que comenzó el martes 28 de marzo a las 5 de la tarde, 17 horas, en su domicilio calle 4000, tercera fracción. El rezo final el próximo miércoles 5 de abril. Agradecidos en Dios, Félix Bogado Colmán, que en paz descanse. Feria de Productos Agrícolas, Hortícolas, Avícolas de la Finca del Consumidor. Organizan programa Tecoporá, Ministerio de Agricultura y Ganadería, el 10 de abril en Guayaquil, cerca de Arri Petrosur. El 11 de abril, barrio San Pedro Cruce. Los consumidores podrán acceder a buen precio y calidad de productos como carne de cerdo, gallinas caseras, patos, así como queso, huevo casero, almidón, grasa de cerdo, choclo, harina de maíz, leche, suero, mandioca y variedad de frutas, como así también las infaltables comidas caseras como marinera de pollo, pan casero, empanada, chipa, cocido, queso de chancho, chop, sopa, chipa guazú, dulce de mamón, dulce de maní, dulce de mamón, dulce de maní, arroz con leche, budín, crema. El objetivo de esta iniciativa es organizar e insertar a los participantes del programa Tecopora a la comercialización de sus rubros sin intermediario, para que obtengan el 100% de sus ganancias y mejorar la calidad de vida de sus familias. Esto va a ser el 10 de abril aquí en Guayaquil, el 11 de abril en barrio San Pedro. Me estoy encontrando el papelito que me trajeron ayer las chicas. Pero qué bien. Me encuentro el papelito que me dieron. ¿Ah? ¿Por qué el escrito por coalición? Vamos a buscarlo un poco. No sé dónde está. Me acaban. Alumna del colegio estaba ahí, eran, ¿eh? El colegio estaba ahí.
del Colegio de Tabay. Bueno, vamos a buscarnos después. Y está la invitación que está haciendo la gente de la Comisión Pro Construcción de la Capilla Santa Rosa. Este domingo, pollada con sopa. Adhesión de 10.000 guaraníes. Hola, buen día. Sí. Sí, ponemos el título. Sí. 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 A la tarde, a partir de las 2. Ya. No hay problema. Vamos a pasar. El número de Edgar acá. Tu número, Edgar, ¿cuánto era? Tu número. No, el de él. Tu número. En ese número puedes mandarme. Tu número. 84 0984 902 902 298. 298. Sí. Sí. No hay problema, no hay problema. Listo, ok. 7 de la mañana, 55 minutos. De nuestro movimiento. ¿Dónde se metió eso? Y esta noche también se tiene hamburgueseada en Copetín Las Marías de la calle San Francisco. Se está teniendo. Y el domingo pollada aquí en Guayaquil, que organiza la gente de la capilla, Comisión por Construcción de la Capilla Santa Rosa. Pollada con sopa. Se me pierde todo mi papelito, o sea. Impresionante la cara. Avisamos también a la gente para que no vengan de balde. Hoy no está el doctor Vargas. Hoy no está el doctor Vargas en el consultorio médico Nuestra Señora de los Amparos. O cambiar la día de atención del doctor Vargas. Con ecografía va a estar el lunes a las 2 de la tarde. Ni peyuraiti, porque el doctor Vargas no es por este día. Lunes a las 2 de la tarde. Lunes a las 2 de la tarde está el doctor Vargas en el consultorio médico general Nuestra Señora de los Amparos, ahí frente a la comisaría de Guayaquil. Entonces, al aviso que estamos haciendo a la gente de Guayaquil y alrededor, el lunes recién está el doctor Vargas a las 2 de la tarde. Hamburgueseada que organiza la comisión del Club 8 de la calle San Francisco, hoy en Copetín Las Marías, calle San Francisco, a la tardecita. Y ayuda a que sube, pero Copetín Las Marías, boicota hamburgueseada. Estoy buscando el papelito que me dejaron las chicas de Colegio de Tabay. No sé dónde puse. Bueno, señores, 7 de la mañana, 58 minutos, 7:58. Ya esta mañana, quizá 8:30, 9 menos cuarto, vamos a estar por la municipalidad de Guayaquil. Vamos a ver si que hay en la junta municipal, sí que podemos informar
7:58. Vamos a ver qué tenemos hoy en la Junta Municipal de Guayaquil. Y para pasar. Buen día, profe. No sabes si hoy se va a cobrar tercera edad o mañana. Gracias por leer mi mensaje. Éxito, que Dios te bendiga. Y seguramente se está esperando acreditación. Hoy yo veo ya acreditado, han de avisarle a don Samanío del banco cuando se acredite nomás. Tercera edad, porque se quedó para hoy. Tercera edad. Se quedó para hoy el pago de tercera edad. Pero de cuál lo mismo para tomar. Tan a mi enda ya no chu. Se va a ir. Ya no te suban a mí, con a voy. Tercera edad, ¿cuál se te dime qué? Ahora se te dime. Caray, cuera coña caray, cuera se no mite. Ya no están a mí. Sin iniciar de mi papelito nosotros. Ya son las 8 de la mañana. 8 de la mañana en punto. Agradecemos a todos los que siempre están con nosotros. Bodega Dos Hermanos del profesor Delis Portillo ofrece la venta Miller Lata, Budweiser, botella lata, Orofino, Conti, Bramita, botella lata, Samba gaseosas lata. Y una novedad que vamos a decir acerca de Bodega Dos Hermanos el lunes. Peña Tendemían. Hay novedad importante. Ya esta vagina acerca de Bodega Dos Hermanos el próximo lunes. Este lunes que viene. Porque hoy hay una novedad, bro. En Bodega Dos Hermanos. Profesor Delis Portillo, bingo electrónico Guayaquil, servicio de cantina para acontecimientos especiales. 0971-554-847. Y una innovación importante, novedad para el próximo lunes, que vamos a decir acerca de Bodega Dos Hermanos. Venta en ese local de equipo completo de carnicería. Equipo completo de carnicería, seminuevo a nuevo, baratísimo. Bodega Dos Hermanos, que vamos a dar una novedad respecto a Bodega Dos Hermanos del profesor Delis Portillo el próximo lunes. Atiendan un poco la gente. Este lunes. Ahorita hay novedad importante, ya está en la Bodega Dos Hermanos de Hugo. ¿Qué tal ve nuestro sistema? Ya está saliendo a través de YouTube. YouTube. La Paloma ve, Canal 7. Saludos a la gente de Bachiller, los palominos y los palominas. Hola. Buen día, señor. Parece que es el profesor Aristides arriba, me equivoco. Sí, señor, estamos al aire. Sí, señor. Estoy queriendo informar a la ciudadanía que están escuchando la radio que mañana, a partir de las 7 de la mañana hasta el mediodía, el departamento de tránsito va a estar abierto para estar al servicio de la gente que necesita habilitación y perforación de registro. Vamos a estar funcionando normalmente. El profesor repite que este 31 de marzo
Escuché, profesor Aristide, que en algunos municipios inclusive están prolongando un poco, 15 días, inclusive algunos un mes. ¿No hay esa posibilidad aquí? En otros municipios estaba diciendo, profesor, que se está prolongando un poco eso, se aumentó un poquito la cantidad de días. Hola. Sí. Desde las 7 de la mañana hasta el mediodía. Perfecto. Gracias, amigo. Perfecto. Gracias, señor. Listo, ok. Ok. Mira, soñé en bajo esa. Departamento de Tránsito de la Municipalidad que mañana va a estar atendiendo normalmente, desde las 7 de la mañana. Departamento de Tránsito. Despidiendo para expedir habilitación y registro. Habilitación y registro. Y registro. Mañana es a las 7. Van a estar atendiendo. Porque hay mucha gente que quiere. Hola. Pone un momento tu música. Sí. Ah. Acá, va. Gigante de la vida, mi fruta preferida, mi niña eres tú. Y mira que apenas va pintando como una mandarina Papi, ¿cuál es la mamá, papi? bajo la luz del sol. Chiquilla, Pues carullo, para el domingo, hoy día vuelves a acuérdate. ya casi estás a punto para el amor. Ya son las 8 de la mañana, 7 minutos. Chiquilla, te estás poniendo a punto de Por lo que es nuestro este nuevo. ¿Ah? Entonces este nomás se pone más. Este no hay otro, hay algo para comprar ese para poner definitivo ahí. Para no estar sacando y poniendo cada día. Entonces el otro podemos poner ese y en ese no vaya a poner. Ah, la pinta negra. Ayer dice que me indicaron, ayer ya me llamaron ¿no? sobre eso y me vuelven a llamar. De que hay mitad y muy maleducado, no sé si llamarle maleducado o mitad y violento y patoterea sema. 9, 10, 11 años. Mitad. Ya como hay en la comunidad. Porque ya no yo papel globo, yo vidrio, ya puede que sean viejas. Mía lo faltaba ya guasea pompa. Pero tú sabes ni calma.
Que pasa que cuando diga tú ya poco a ver, guau. Ya la pasea poa ya no calma. Oye, te iba el año ponga más para tu te aquí. Oye, te voy marcado 3, 4 días ahí. Fulano cái fulano là yo invité qua phải thế. Muchacho, ya calma que voy y ve ya. Doña denunciada ya me toma la lista negra de la policía, pues. Con antecedentes más me Pepe ya lido. Yo he revisado una computadora de la policía de contar el antecedente. Ahora con 11 años. Ahora con 10 años. Ocho con 11 minutos, 8 de la mañana, 11 minutos. Y los muchachos me comen para totereati. Oye, imagina. Voy imagina la patotereada. Tende marca para el tema, no estamos a ver coliseo de pube. Los días lunes, ecografía con el doctor Vargas en el Centro Médico Privado Nuestra Señora de los Amparos, aquí en Guayaquil, frente a la comisaría. Los días lunes, ecografía, doctor Vargas, las 2 de la tarde, no se olviden. Consultorio Médico Privado Nuestra Señora de los Amparos. Departamento de Tránsito de la Municipalidad para expedir habilitación de registro se abre mañana desde las 7 de la mañana hasta el mediodía. Se abre mañana. Y aquí yo cógelo, muchachos. Ya que pendiente antecedente está hoy y la persona. Hola, profe. Se rompió el trío de oro acá en Guayaquil, tema político, dice. Se rompió el trío de oro. Tu taño, añótico, dúotico, cuatrinomio. Se rompió el trío de oro acá de Guayaquil, tema de la política. Cuando mira. Así hoy que la mantenés en de la ti 3, 4 personas en 10 allá. En un momento dado uno puede buscar nuevos horizontes en la política. Eso puede ocurrir. Aunque hay algunos que dicen que eso es malo, que uno tiene que estar todo el tiempo, por lo menos lo que la gente siempre dice es que tenés que mantener tu partido político, si es posible, y también si es posible tu sector político, tenés que mantener. Pero hay algunos que piensan diferente, no les gusta más su sector político y cambia. O no le gusta más su grupo y puede salir. Eso ya depende de cada uno. Ya depende de cada uno. Y acá me dice que el trío de oro se rompió. No sé si es cierto. Y que podría acontecer, porque si es que ahí no hay convergencia entre lo que uno hace y el otro. Hay divergencia, no hay convergencia. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Vas a tener que salir únicamente. Pero digo yo que eso es normal. Uno puede lanzarse solo, puede estar solo. Lo malo muchas veces es cambiar de sector político, y cambiar, mucho más malo para mucha gente, es cambiar incluso de partido político. Ahora el mismo partido pendiente de INE, pero del grupo donde cambiaba alguna cosa, no.
ahí la gran cosa y te digo, y el pibe que el año entendeu Artei, aunque aumentaba yo ya, eso que es así, ¿no? Pero vamos a averiguar si es cierto. Y si es cierto, no se tiene que enojar la gente, ¿no? Va a decir que no es como para enojarse uno con otro. Porque uno tiene diferentes opciones. No puede buscar diferentes opciones. Digo yo en el sentido de que busque opciones en cuanto a sectores políticos y otras cosas. Pero en cuanto a cambiar de partido, por ejemplo, ya entonces esto queda mal para mucha gente. Ya son las 9:08 de la mañana, 16, más 9, ya por aquí. Y vamos a preguntar nosotros ahora si es cierto, y si es cierto que la gente también diga es cierto, ¿no? Eso no implica que uno no es para cortarse las venas ni para que termine el mundo, ¿no? Me parece. Claro, con comendado yo ya no me va. Yo que tengo bueno. Yo vi. Bodega Dos Hermanos, vamos a tener el lunes una novedad importante de Bodega Dos Hermanos del profesor Deli Portillo. Desde el lunes, ya te terminado. Venta de sitio aquí en Guayaquil, a cuadras del cruce, pocos metros del cruce hacia el Coliseo Municipal. Llamar al 0971-272-321. Bodega Dos Hermanos, que va a tener una novedad interesante desde el próximo lunes. El lunes va a estar el doctor Vargas en consultorio médico Nuestra Señora de los Amparos a partir de las 2 de la tarde. Hoy se hace hamburgueseada en Copetín Las Marías, a la Teresita. Comisión del Club 8 de la calle San Francisco está organizando hamburgueseada en Copetín Las Marías. Buen día. Buen día. Adelante. ¿Qué yo voy a poner? Este domingo también se está haciendo pollada y sopa para recaudar fondos que organiza la comisión de la capilla por construcción de la capilla Santa Rosa. Adhesiones 10.000 guaraníes. 10.000 guaraníes. Ñama verde vaina, ñembo ya nieve vengo viernes también la gente fuera. Buen día. Buen día, profesor, buen día a la radio audiencia de Guayaquil. Ese profesor los saluda con la bendita paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a toda la audiencia de Guayaquil, que Dios bendiga a toda. Hay un profesor hace motivo, o sea, hay que comprometer Dios, hay un hombre de tierra. Agradecer con debe, se recibe a Jesús de Nazaret, porque hay palabra o con poder. Hay golpear la añeteva porque se a comprobar está será pues. Sí. Como agradecimiento, o sea, una palabra. Ahí me pondrá, gracias a Dios, porque tengo acuerdo ese problema ese corazón. Sí. Ese problema de válvula, pequeña aorta y burúa de 1 centímetro, que ya no será doctor. Allí va a ir a esa situación a recomendar y supe, pero a seguir, profesor. Sí. Se a seguir ahora, operar entonces a San Agustín, un más desobediente era acá. Pero la hizo siempre o Jesús a entregar a Jehová de los ejércitos. Pedir a Jesucristo rupiveña de Anayare colaña de salvación. Operar el profesor y no porque se nos va a venir hacia anteojo. San Juan capítulo 1 vive. Capítulo 3 versículo 1 ojo a legendar Nicodemo. La Dios es espíritu, la demonio es espíritu a ver. Operar en debe. Operar en que también este día. Capítulo 1, 3 bebé.
capítulo 3, vea 3 en ella. Espérate. Es a 1 y Uno, voy a ver. Tres veces allí. hasta el Espíritu Santo va a sacar la. Ya le nace de nuevo. Había un hombre de la secta de los fariseos, llamado Nicodemo, varón principal entre los judíos, el cual fue de noche a Jesús y le dijo: Maestro, nosotros conocemos que eres un maestro enviado de Dios para instruirnos, porque ninguno puede hacer los milagros que tú haces, a no tener a Dios consigo. Respondióle Jesús: Pues en verdad te digo que quien no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios o tener parte en él. Pero y se la renacer, ve ahí, pues, ya me ponen esta para compartir, dejamos otra oportunidad, venía compartir ya Java y me hace la oportunidad, profesor. Sí. Se parte y agradece Terein debe. Algunos preguntan, el Jesús es ahí posee, lleva. No hay en religión, sexta. Sí. Jesucristo en de la salvación. Ya leemos San Juan capítulo 1 versículo 11 y 12. Y a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Y más a todos los que le recibieron y los que creen su nombre le dio capacidad de ser hecho hijo de Dios. Sí. Cuaco palabra de cuaco Biblia es Santa Biblia. Algunos y católicos de con la cesta no. La cestarismo peñamuaje upea Jesucristo vendo gustai. Ñamuaje la religiosidad, la poñan de salvar la religiosidad, la carnalidad, la idolatría, nañan de salvamos. Hay solamente Jesucristo. Es el único y suficiente Salvador, no hay por y otro. Se upea de ayú, ñaño mongueta, porque agradecer a Jesús. Hay agradecer a Jesús, podemos sacar o abrir ñande de mente espiritual, ñande de jamás ya. Porque ñande la apenda ya aceptar en su pe del corazón, ya oramos, la ñande recibimos. Porque es esta oye sacrificar ñande ereje. 100 menos 1 y jo oñemo y Jaupeare coja ella no recibíamos la ape no recibía su pe del corazón. Hamba ere con ya java y pa, ya jaman mano es tiempo en guareza. Porque la gente no lee la palabra de Dios. Si hay madre, padre de familia, o lee la palabra de Dios, o lee y familia. Sí. O que llegan a Dios, porque Espíritu Santo de Dios Todopoderoso, no era Espíritu de Lucifer, porque upea, o a Jehová la luz ver, a soy Lucifer, apea o engañar a la joven, que está joven o majea la drogadicción, que imba erico que se me embupeisa. Va a con ánimo, porque no voy va a recopesar porque no voy la palabra de Dios. Sí. Upea, ñande, ya que llevan la peanda a ningún. Pero criticaba, se legeo criticaba, anda a se legeo criticaba, sino las palabras de Dios. Porque siempre tiene humano en cualquier momento y que tú veis a fallar, lleva. Pero añija, se llegue a Jagua, lleva. Sí. Con la ñembo, ya oraban, hay que tomar esa ñande acá, ñande yeje. Porque algunos creyentes está, pero la cristiano la sabía o vivía espiritual. Nicodemo de Jesucristo. Nicodemo, un principal entre los sacerdotes, o cañupe te impujaré a ojo gendado. Por anducho, hijo de Jesucristo, renacer de nuevo. No, es la renacer del espíritu. Porque Dios es espíritu. Algunos van acá te cojo orende. No porque entonces José cementerio, José panteón, pende, ñande viene acá te en acuario voy coyeta oye ya ñande ya pago Jehová Dios los ejércitos, llego y cota subir, pero peñan de espíritu la no manoya. Así a creer, profesor, que hija cielo nuevo, tierra nueva, o hija la infierno, porque upearen de la Satanás, hasta entreía y vapo para destruir, para destruir, matar y destruir. Sí. Él no ya se importa la madre, padre de familia, él y familia, las palabras de Dios. Hañañe muy en unánime ya orando, hay pórico religión, hay pórico cesta. Haseo Padre, profesor, agradecer debe cada día de reflexionar la palabra de Dios. Porque vea la importante, vea la Dios y portaba. Porque ya de esa la pango subí.
Se para agradecer, chupe, porque están va a hacer que tu mamá ya han maje cuaco momento pe ahí. Anda y hay con la o poco vaina de reje la ñamo he amar cuaco momento. A la salvación es personal. Sí. Se de que tu mamá ya rendice su de cuenta. Se de que tu mamá ya rendice me de cuenta, se llegue a ta rendi. A la salvación es personal. A la gente o mañana la persona de upea nunca no seguimos a Jesucristo. ¿Por qué? La humanidad esta vez en doya por hoy la palabra de Dios peje y jaisa. A Jesús de Nazaret y botarle y palabra ya lee, a pea ya medita ya jabo, ya practica, porque hasta hoy el poder de Dios como muera jasúabe, como a paralítico, endemoniado, a la endemoniado era ahora jamás profesor estar y Juan. Ya cuando él es inocente, él me ha preparado. A invitar a la gente para ir a porque o sea hipota en el nombre de Jesús de Nazaret pero como paralítico o como ellos mo ata pastor ellos mo ata Jesús de Nazaret hasta hoy ya por milagro pero la peando creían o no y Pepe Espíritu Santo de Dios Todopoderoso sí japea ore cuante copea oya por profesor. Así voy a invitar cuando vamos a hacer la casa de oración lleno del poder del Espíritu Santo de Dios Todopoderoso. A ver, yo lloro a Guajasuare. Cuando alquilar y nada acosado con la pastora oraba y la predicar las palabras de Dios, la salvación. Primero la salvación. Porque sin salvación, de recota don de sanidad, recota esta en lengua. Veamos, pero la mañana añetera, mañana sincero yo con Dios, gumiando valeña. Y ande ya yo hay jugara. A pear yo mi hasúa, ante doctor o poema, yo hay botado ya cerca a Jesús. Hay botado ya cerca, o proba a mí, que sea proba jaisa ahí, va ella va. Agradecer, debe profesor yo a cuando mi sí me arroban de vilan de tiempo, pero vea Dios me bendecita. Se hay de un día le entregamos a de vida a Jesús, pero vea entregar el cheve sino Jesucristo. Ahí miramos en Duba, vamos a Ñeteba y corazón me se invitar a la radio audiencia, ya pues vamos a hacer oración de fe. Porque el Pepe maestro Jesús, ese cosa que está se sirve hace llegar de nuevo. Es un del espíritu, no es un carnal. No es un carnalmente, no es un espíritu. Está en otra oportunidad porque pea y pupu. A veces profesor ya sabe yo ta yajabo. Agradecer debe, agradecer a la radio audiencia o en Dujagüere porque religión da pori. Se están da pori. Mañana de salvamos, hay pastor, sacerdote, Hina, doy apoyo las palabras de Dios, peje y jaisa. Palabra de Dios, peje y jaisa, la yaya anda así, la yaya la así, añade de yapojanua. Oye, en baiteño de deje curusure, hasta última gota. Haciendo que tu hay una año baite se rubu a baberia, chepa. Ya posemos, ay profesor, no perdonáis la coapendo aceptar a su fe como el único y suficiente Salvador. Esta vez que aceptar a Dios que aceptar al único y suficiente Salvador. Porque no hay, daipórico hay chagua. O ya puedan la humanidad, allá ñandera es profesor. Sí. Ñandera es jungo. O sea, como agradecimiento sea yo, eco ape. Como agradecimiento sea yo, agradecer a Jesús de Nazaret, al público. Va, oya, pues ese con 2 platos, yo vive mañana, ese trabajo entero a ella. Esta vez de que tuve mañana va po. O sea, lloré perdón entero, pe. De por eso ya no ofende. Me vamos a ofender, para encontrarse perdonar, pe y espíritu. Abeíto escape el reino de los cielos. Y que tu jamás porque sea cree que hay cielo nuevo, que hay tierra nueva, o invaite. Porque pesa es la palabra de Dios, pero oye cumple paite cojo profesor. Ako anga ereña de pesa yaja. Esta vez la ñaña codicia, esta vez hoy doyo repetaya, te mire comena, esta vez hoy y familia venoje como ella como un jamuame. Upearen ñandere sarai
ya leja la Dios Todopoderoso. Eso. Oye, iñan de Jehová. Aunque ya es inamba ere pico pea hoy coche Achepa. Va Exactamente. esa rupico pea hoy coche se me embue. Con haga 5 años de nada por acá me embue. No, retomar la autoridad de Jesucristo. Jareje combo de se cuando que ya se me embue. Solamente Jesucristo yo cuyeta. Sé por ejemplo, na que ya año y ababe, pero la Jesús ya cuye, porque anda hasei la infierno. Da hasei profesor la infierno. Exactamente. Na más me ya hasei a la infierno, porque ya kwa pona oija lloro llanto. Eso hace a creer. Exactamente. Está testimonio a gente. Ah bueno, kwa pe vengo la señal, porque imagina tengo le pone compromiso de Japón, Exacto. Año por ese domingo pe kwa oración, pe allá Japón del corazón da ahí del labio. La del labio ya cuando vale sube. Allá se caban a Jesús. Samba ella ya se cata, ya lee la palabra. Exacto. En el nombre de su Hijo Jesucristo, amado Jehová Dios los ejércitos, o abripe y brazo ñande recibirse. Ñande cuera te con la ñande vaipa con mundo vendaja la mundo la iba ahí. Va eren de poico cue. Ñande la pisa campesino, ya lloré su pecuera, toñe su, toña arrepentí, to regai vida a Jesús. A to leer las palabras de Dios. Dios me embaiteta su pecuera y cocuena. Hoy llega fuente de trabajo. Hoy llega mercado. Va eren de por y mercado. ¿Por qué? Dios naña da ayuda, porque ya yo odia pa. Naña Jesús, ñañembo, ella es vecino. Ñaño bratuna, ya hatu paope. Ñaño bratuna, ya lee las palabras de Dios. Ñañe suna, ya orato se pone ñande cocueto y ñande de mercado. Va, ey Jehová Dios los ejércitos, peita era Jesucristo. Hay Espíritu Santo, rupivena, ñande ayudamos ahí. Exactamente. Ña pe ñaña mía, ñañembo, quentes allá, eso penundo valengo. Ñaña caramao yo pobre. Porque es capaz de entero peteísa. Seco entero, hay seco, está la seco aba, un maite vive, entero pe hay entero pe a desear el bien. Exactamente. Se pe hace se parte yo. Esa PM, la salvación es personal. Es personal. Amén. Algo anango y en reverencia, apeja es la oración de fe. Apeja la olla con todo su corazón, con toda su fe. Vea o valeta sube, porque yo anotaba la ñanderera en el libro de la vida. Así creja hoy pete ángel o anotaba la ñanderera en el libro de la vida. Serú reimeba ubágape. De la Jesucristo, han Espíritu Santo rupive añemui cuaco momento pende presencia. A reconocer Jesús de Nazaret pende sacrificio, pende ruburepu. Reyo acuereño he curusure ore pecado. Hashem guhaipete pecador. Cuaco momento pe a reconocer Jesús que deja hacer Salvador. A cuaco momento pe aña arrepentí todo. Allá poa cuenere nondepe iba. Aña arrepentí del corazón. Jaro recibirse corazón como el único y suficiente Salvador. Ahí bota Jesús de San Espíritu Santo de Dios Todopoderoso. Hay botarse se enseñar y abrirse esa mente espiritual. Y que tu jamás haro seguir, haro servir a ver y vender y botajaise. Hay botar y anotar coserera pende el libro de la vida. Gracias Jesús. Gracias Espíritu Santo de Dios Todopoderoso. Amén. Japeja, algunos padres nuestros, oye, pueden dar la mitad, o pero me empujo un gato, o sea, yo ese entero serenduape o caro janguato gato jato ñembo epe Padre nuestro jato agradecer a Dios Todopoderoso pe alimento de cada día o me ñande jato yerure to bendecir ñande pe ñande cocue ñande rumba y ka ba ere upe ko anga upe pestilencia maligno dai poi on nga ko an ba ere por la causa de la desobediencia ababendo obedecer la palabra de Dios ombo tu sabe a otro peguei que ombo tu a Jesús de Nazaret. Gracias, profesor, una vez más, y que Dios bendiga todo a la radio audiencia. A Dios te bendecía de ciudad de Guayaquil, a tu ipe amor, tu ipe paz, tu ipe cariño, o yo a tu te cuera y que tu jamás se haya en adelante, y que tu jamás se haya de Dios Todopoderoso y ñande bendecir. Nañicote la bendición de Lucifer. Uy,
En el nombre de Jesús, ñande ñeco TV, porque pea la hombotabúa a la humanidad. Oraja al joven a drogadicción, oraja o estudia grupo satánico, o estudia magia negra. Está hoy humilla hoy, profesor. Algunos, Erico se me bu, dos echai, o echaban. Allá se combo, años de familia. Y que Dios te bendiga siempre. Gracias, en adelante, porque desde esta de ayudar a través de estas radios, a Dios te bendecirla de emisora, siempre a tu ojo, profesor. Gracias, man. Gracias. Bueno, 8:35 minutos, 8 de la mañana 35 minutos. En la mañana, fiesta bailable en 15 de abril, el día sábado 1 de abril. Esto va a ser mañana. Mañana fiesta bailable en 15 de abril con la discoteca Thunder Disco de Guayaquil, local Familia Ocampos. Familia Ocampos. ¿Ah? Thunder Disco no te va a decir. Va a ir por llegar allí. Fiesta bailable mañana 1 de abril en 15 de abril. 15 de abril va de fiesta, ¿te acuerdas? Con la discoteca Thunder Disco acá de Guayaquil, Familia Ocampos. Muy tico, va 15 de abril, tú sabes. Familia Ocampos. Están todos invitados para participar. Copetín del Gordo, venta de empanada, carne de chancho, hamburguesa, sección carnicería, carne vacuna de todo tipo, señor Magín Villalba. Le espera la entrada misma del Centro de Salud de Guayaquil. Copetín del Gordo. Saludos a don Magín y a toda su familia de Copetín el Gordo. Aquí en Guayaquil, Copetín el Gordo, carne vacuna o vende a Beico Anga. Sí, señor. Carne vacuna en venta. Venta de sitios aquí en Guayaquil. Hay que llamar al 0971-272-321. Lunes a la tarde, a partir de las 2 de la tarde, en el consultorio médico Nuestra Señora de los Amparos, atiende el doctor Vargas a las 2 de la tarde. Mañana se abre el departamento de tránsito de la Municipalidad de Guayaquil de las 7 hasta las 12, mañana sábado, para atender a la gente. Fiesta bailable mañana en 15 de abril, Familia Ocampos. Gallo Vidrios, trabajos sobre vidrios templados en general. En Gallo Vidrios, vidrios crudos, espejos, cuadros, colocación en obras, trabajos sobre pedido, PVC, mamparas para baños, vidrios crudos, espejos, cuadros. En la esquina de la entrada al Centro de Salud Roberto Galloso con su equipo. ¿No es su equipo? De Gallo Vidrios 0985-345-283. Gallo Vidrios apoyando este programa. Gallo Vidrios aquí en Guayaquil, al lado mismo de Copetín el Gordo. Te digo, a ver, mensaje de... ya te me hablé, profe, ahora cargo mi opato tere seba, rojotaro javirá supercuerda. Somos los que siempre se van a jugar en el coliseo y no queremos que se descomponga nada. Robore, como voy cable trenzado supercuerda guaná. Endúe nada, no muchachos. Está allí javirá, poma, que esa no. ¿Cómo calmado? Mita y casafá, tira con las estados ahí. Y casa para activar las estaban llenas. No está un web tipo ahí copoye tranquilizada. Ya te más breve ore cargo mío para totere hace va. Los jotaros javirán su recuerdo. Somos los que siempre se van a jugar en el coliseo y no queremos que se descomponga nada. Robert como voy cable trenzado su recuerdo guaná. Y casa fa activa lo que hace Nina eso bro. No, pues no, bro. Oye, me la de años me gusta más. ¿Qué cuesta el problema ya? ¿Cómo me gusta un boreja? 8 de la mañana 39 minutos. Autoservice La Familia del señor Mario Domínguez. A 50 metros del asfaltado, calle 2000, barrio Fátima. Autoservice La Familia.
Artículos de primera necesidad en general: carnicería, carne de cerdo, embutidos, pollos, lácteos, bebidas, cerveza, whisky, vino, carne de primerísima calidad que vas a encontrar en ese local. Sección almacén, enlatado, productos de limpieza, productos para confitería. Autoservice La Familia del señor Mario Domínguez. Saluda a toda la gente. Salón climatizado espectacular. Autoservice La Familia, acompañando el programa. Autoservice La Familia, calle 2000, J.K. Mío, 50 metros. J.K. Mío. Acá está el papelito que no encontramos. Acá está bien así. ¿Dónde están todos mis papelitos? Mañana sábado, cancha del Club Hijos Defensores del Chaco a partir de las 15 horas, torneo femenino. 6 versus Raza, 8 versus Nueva Estrella, según me dijeron ayer. Hamburgueseada hoy en Copetín Las Marías, organiza Club 8 de la calle San Francisco. Gran pollada y sopa, domingo 2 de abril 2017. Local Capilla Santa Rosa, organiza Comisión Pro Construcción. Adhesión 10.000 guaraníes. Gran torneo de fútbol seguido de picnic de masculino y femenino. Organizan los alumnos y alumnas del tercero y noveno del colegio Profesor Alvarino Añasco y la escuela básica número 2745 Santo Tomás de Aquino. Local del señor Benito Martínez en 2000 segundo lote. El día sábado 15 de abril. El primo consiste en un lechón. 15 de abril, ahí. Sábado 15 de abril. Coero fiesta en 15 de abril. Hablando de 15 de abril. Mañana sábado con la discoteca Thunder Disco, local Familia Ocampos. Qué bárbaros son los pájaros allá. Una cosa es lo que yo me pregunto la gente, y siempre dije eso acá: uno tiene que hacer las cosas por convicción o por miedo. Y ande para allá puedan hacer las cosas por convencimiento o por miedo de una cosa. Más o más sabes, por convencimiento, guata para por y que va de convencer o pie ya por algo na e que jei más lo vale ver. ¿No? De por ejemplo, derógape y comportar de una manera, ¿oye? De un pepe santito, porque es que de tú a donde sí. Ese un año puede para toterea. Significa la que y guante ando que guasuye. De convencer a una persona de que iba a ir a la yapota. Una persona es juego rápido y puede controlar lo mío entender de ella como. Significa que uno, ya sea por religión o por cualquier otra cosa, no tenés que hacer las cosas porque tenés miedo nomás al infierno, me parece, sino que porque te convences de las cosas, de que las cosas, por un lado es que ella, pero por otro lado ella convence de que las cosas feas, ella por ahí. Se opea arecó como regla de vida. Porque Areteila se añoreía y come para 5, 6, 7 años. Estás en la voy a correr. Añe autoconvencer de que vicio, por ejemplo, de que ella nunca. Doy por se controla. Pero si haya autoconvencer, significa que por convencimiento haya por la cosa de ahí por miedo. Pues la por miedo de Japón, ese un apte y 100 metros ya de Japón la verdad. Pues de ir más de controlar ni la de crujilla. Espérate que ya que llego ya me le quiero me pongo la crujilla.
Pues cuenta, ni convencer a ver ya puedo ahí, no porque no hay por ahí, que la joder no ha que yo te digo se hasta una vez a ver ya parece que mucho mejor es convencerse de que estás haciendo mal las cosas. O eso donde te juego happen de convencimiento. Porque la que gente hongo de pe es que ya no controla allá. Muchas veces eso le dije cuando yo estaba en el colegio. A los docentes y a los alumnos. ¿Y cuál más era? Añe sentido ahí cheja eso. Ayu hay que vamos y teña trini portón que se auto de maya trini rape que hacer. Auto que más se opeu. Se sale auto ayudaja hoy que paite lo mitad. Oye más invité lugar que cada uno en su habla. Ha significa que ocurre ya se evita. Da ahí oye convencer de que la oye forma na que hay me o no hay me. De la oí o no oí pendiente a alguien. De va de negocio guasu cuando y puede de patrón lo mismo entender cumplía. Porque me he convencido de que cumplía. A mí la de patrón y puede añadir donde morea. Yo de que la de patrón de la ella puede poner otra cosa. Andela me convenció de algo y ahí ella potaja. Doy por ir de controlar lo mío de J Estados Unidos, J Japón, pero lo mío de el mismo jing ni comportante. Existe y no. Oye, bueno, ya que ya la infierno mía. Sí, bueno, ya que ya. De YouTube ahí allá de lo menos no ya. Pero algunos datos ahí que arima ya para estaba que ariendo ya para que voy a pegar. Y la mayoría de los pagos que se hacen son consecuencias de los actos que vos tuviste. Pues ahí está. Que arima ya para estaba. Es obedecer las reglas que están bajo de pagar las consecuencias. Así es el tema. Mucha clase de pensamiento pues. Ya son las 8 de la mañana 47 minutos. Va, este coba no lo mitad. Se me he equivocado, ¿ves ahí lo mitad? No tanto por miedo, sino por convicción de hacer las cosas. Y por otro lado, hay muchos que dicen que muchas cosas de lo que hacemos, si hacemos mal, que esto es un círculo acá en nuestra vida. Apete ya por ti y ahí yo le atan de ver con el tiempo unos ayudan de algo. La misma cosa de Japón y por nada, yo le ayudan de algo. Con el tiempo unos ayudan de ir por las noches. Cuando te círculo, te redondo, pues. Y todas las cosas que uno hace tienen sus consecuencias positivas o negativas. Puede ser en forma inmediata o en forma mediata. Algunos ya para la negligencia desobediencia, salir de las reglas, o invadir las reglas, entonces esa pachicoa. Ande deseo subir, porque hay cosas que pagar también con el tiempo. Vamos allí donde el pago, ¿verdad? Y se dice, y eso también es bíblico, y hay que decir que la persona que obedece a sus padres es el que tiene la bendición de Dios. ¿Verdad que pico? El que se opone y se desobedece a sus padres, ya de ya van a campo a baile. Pero allá de comida más en cuenta en la juventud. El que o la que desobedece mucho, no quiere escuchar a nadie, a los padres, ni a las personas adultas.
y mucho más si un hijo o una hija no quiere obedecer a sus padres y no tiene la bendición divina. Aunque que me con cuenta tu año de pesa que ya po no a ese me a otra se va a ver aunque aquí cuágina de que no es como esa bendición como te fíjate pues y cuando a que tan consecuencia va a ir vas a estar con el tiempo. Porque está y desobediente hay gente que ha visto acá no se enducea ni simio ni en su casa se van a hallar ahí carajea comiendo de como hay edición de Dios nunca jamás es en duda y mi experiencia de vida arevemos y cuacuga aribe en duda es en duda eso está tu chamba de experiencia de vida tañando un lleva no importa tay tao mi bota hết tamba de vemos cuando hay cuacuga Discoteca Megabass Disconcert de Venancio Martínez. Discoteca Megabass Disconcert, la discoteca del momento, 0985-821-454, local 2000 Guaporá, actuando este sábado 15 de abril, fiesta de cumpleaños, un año de Emil Saramí Cabrera, local Roque Cabrera, en 2000 segundo lote. Sábado 15 de abril, Guaporá Megabass Disconcert, un año de Emil Saramí Cabrera, local Roque Cabrera, en 2000 segundo lote. Discoteca Megabass Disconcert. Desde ayer que está con nosotros venta de ropas, todo por 20.000 guaraníes, como así también almacén despensa Keila de Hilda Rolón en la calle 2000 barrio Fátima, ya Paiteque Pepe barrio Fátima B, 2000 barrio Fátima B, almacén despensa Keila de Hilda Rolón. Ahora compartir productos de almacén, cuña caraí, y purúa de cuña caraí, purúa de cociname, yuca, ajao, fideo, arroz, azúcar, o 20 productos panificados, sección despensa, embotellados, enlatados en general. Sí, señor. Sección bebidas, o 20 a Pepe. Almacén despensa Keila, productos lácteos, cuero, 20 de Hilda Rolón, 2000 barrio Fátima, cerca del tanque de agua. También anexo tiene venta de ropa, todo por 20.000 guaraníes. En la calle 2000 barrio Fátima, almacén despensa Keila de Hilda Rolón. Sí, señor. 8 de la mañana, 52 minutos. Es cierto, yo también vi ayer dos mitaís en el Coliseo, estaban haciendo macanada. Le van a acusar y denunciar los encargados del Coliseo, dice. Le van a acusar y denunciar los encargados del Coliseo. Ahora ya eso que no te yo coy bien ni yo ya pongo iglesia digo que hoy ni antecedente policial también que ojo hina güey ojo ya mi de cédula eso ta que tú le mudar de qué antecedente chico y tal y botaba güey. Variedades, punto 10, organización de todo tipo de eventos, promociones para colaciones, tarjetas, centro de mesa, recuerditos, banner, iluminación, trabajo sobre globo. Variedades, punto 10, organización de todo tipo de eventos. Variedades, punto 10, señora Carmen Melgarejo, René López, venta de ropas, prenda de vestir de marcas, pago semanal, quincenal o mensual. 0976-963-012. 0981669155, variedades, punto 10. Venta de ropa todo por 20.000, almacén despensa Keila de Hilda Rolón, 2000 barrio Fátima. Cerca del tanque de agua tiene su local. Casa de empeño Ángel Pablito, abrió su local en el barrio Santa Rosa de Guayaquil, al costado de la cancha del Hijo de Defensores del Chaco. Préstamos por todo objeto de valor, ya sea electrodomésticos, joyas, vehículos, lo que quieras.
podés empeñar en Casa de Empeño Ángel Pablito con la menor tasa de interés de la zona. Cualquier consulta 0986-831-853 con su propia dueña Emilia Armoa. Casa de Empeño Ángel Pablito, aquí en Guayaquil. 8:55 ya, casi las 9. Fuerza Monchi Rodrigo Acosta, dice acá, gran colorado y luchador de Guayaquil. Fuerza Monchi Rodrigo Acosta, gran colorado y luchador de Guayaquil. Fuerza Monchi Rodrigo Acosta, dice acá en el mensaje, gran colorado y luchador en Guayaquil. Monchi Rodrigo Acosta. Fuerza es, mucha fuerza. Lavadero Camerún de Hidalino Aquino, a 100 metros del surtidor, lavado en grasa, aspirado de vehículos en general, motos, autos, vehículos grandes, 0981-319-459. Lavadero Camerún, saluda a la gente de Lavadero Camerún, Hidalino Aquino, a 100 metros del surtidor, calle 2000, tiene su local nuevo, Lavadero Camerún, teléfono 0981-319-459. Profe Iseco, decirle tampoco a esa señora que oró hace un ratito, que ore y todos los días y las noches por su hermano, para que se arrepienta por los malos caminos y sus pecados. Decirle un poco, profesor, me dice acá, decirle un poco a esa persona, a esa señora que oró, que ore un poco por su hermano, para que se arrepienta de sus malos caminos y de sus pecados. Por ahora hay hermanos de día y de noche de madrugada, entonces, por sus malos caminos y sus pecados. Qué locura, ¿no? En eso es todo para mí, y hermanos, para que se arrepienta de sus malos caminos y sus pecados. Gracias a la tienda de RJ, fotocopias, encuadernación, impresión, trabajo por computadora, regalos, artículos de librería, anexo, vidriería, vidrios templados, espejos, ventanas, puertas. La tienda de RJ, profesor Vicente Servín y familia. Hola. Poné un poquitito tu música un ratito. Sí. Vate, voy. Caramelo, tu boca, tu piel, tu pelo me están llamando al amor. Chiquilla, no mires lejos, que yo aquí estoy a tu lado. Me siento a grabar al fuego tu nombre en mi corazón. A punto de caramelo, vas a ver que si me pruebas también lo estoy. ¡Inquietos! Bueno, ya. El tema de Juan Guete y Carnicero. Gracias, papá. Oye, tema. Consultorio médico Nuestra Señora de Amparo por el doctor Vargas este lunes a partir de las 2 de la tarde. Doctor Oscar Vargas, conocido acá en Guayaquil. Conocido acá en Guayaquil. Y la doctora Carmen Basualdo, que está todos los días, a las 3 de la tarde y hoy más hasta las 9 de la noche, bueno, sábado, ahorita a las 7 y doctora Carmen Basualdo.
Bodega Dos Hermanos del profe Derly Portillo. Hay una novedad importante para el próximo lunes. Novedad importante en Bodega Dos Hermanos. Bingo electrónico Guayaquil. Bingo electrónico Guayaquil. No, ahorita otra cosa. El lunes ya está bueno. Decirle un poco a la señora que ore por su hermano de día, de noche, de madrugada y todo, dice, para que se arrepienta un poco de tantos malos caminos y pecados que tiene. Qué locura ese. Hola. Sí. Tercera, da cuenta ya cuida, no te llames de banco enseguida, ya pues acamítese. No hay más, listo. Tercera, da cuenta ya está aquí. Estás en el mina de este timón por entonces. Carnicería El Torito, como siempre, ofreciendo carne de primerísima calidad. Hoy, carne, el mundo de los productos cárnicos en Carnicería El Torito, de la señora María González, el profe, aquí en Guayaquil. Y también una innovación importante desde el lunes que estamos anunciando, que vamos a decir para el próximo lunes. La gente está innovando, la gente está cambiando de formato. Y Carnicería El Torito va a estar innovando totalmente para el próximo lunes. Peñate de Miguel. Para la Ipajumía ya de una Carnicería El Torito desde el lunes. Hola, buen día. Sí. Exactamente. Por lo menos después y sepa la ahí. Chao. Listo. Ahora vaina tomate ahí dice. Peapa hoy directamente dijo Evera Guayo Papo Yucamba ayer la PCT y este. Ahora vaina tomate ahí en por su hermano dice. Y este me dice, no dice, Evera Guayo Papo Yucamba ayer la PCT y este. 9 de la mañana, 2 minutos. Formato nuevo, innovación espectacular en Carnicería El Torito a partir de este lunes. Que vamos a decir en qué consiste el lunes. Las innovaciones, los cambios, formato nuevo que va a tener Carnicería El Torito de la señora María González y el profe. Aveilla ajena en Bodega Dos Hermanos va a haber una novedad interesante desde este lunes. Sí, señor. Bueno, cada uno tiene su propio pensamiento, su propia idea. Y nosotros damos posibilidad a toda la gente para que opine sobre las cosas. La tienda de RJ, fotocopia de encuadernación, impresión, trabajo por computadora, regalos, artículos de librería, anexo, vidriería, vidrios templados, espejos, ventanas, puertas. Profesor Vicente Servini Familia, pago de servicio que podés hacer ahí, en ese local. Telefonía celular, Tigo, Claro Personal, Box, servicio público, Ande, Copaco, Zetas judiciales, Senaxa, Industria y Comercio, Banco Familiar, Billetera Personal, Financiera y Comercio, Fundación Paraguaya, Western Junior, Visión Banco, Giros Tigo, Envío Personal, Tigo Money, TV Cable, Tigo Star TV, Personal TV, Claro TV. Contigo Star TV, pico mi madre, por el cual, o sea, y de puesito. Aquí en Guayaquil, la tienda de RJ, Profesor Vicente Servini Familia, 0981674043, 0431-202-57. La tienda de RJ. Innovación importante en Carnicería El Torito, formato nuevo, a partir de este lunes. Doctor Vargas en el consultorio médico Nuestra Señora de los Amparos, este lunes a partir de las 2 de la tarde. Doctora Carmen Basualdo, hoy a partir de las 3 de la tarde, mañana a partir de las 7 de la mañana. ¿Me va el retro? Muy bien el retro. Colección retro.
Colección retro para hoy, señoras y señores. No está, no se me niega ese país. Voy a llamar a Don Samaniego un ratito. La gente me está llamando. Sí, ya cobra tercera edad. Voy a llamar al banco. Voy a llamar al banco. Estamos tratando de mantener la comunicación con Don Samaniego. Hola. Buen día, Don Samaniego. Un ratito te molesto. Gracias, señor, por atendernos. Lo de tercera edad, lo de tercera edad ya está, ¿o no, Don Samaniego? Todavía, hasta este momento todavía. No depende de la tierra, hay que depositar en tu momento y hay que autorizar el pago. No depende de nosotros, depende de la tierra. Y hasta ahora no todavía. Hasta este momento, 9 horas 6 minutos todavía. Todavía, señor. Bueno, agradecido, señor. Cualquier cosa entonces me necesito para que te acredite. Bueno, gracias, Don Samaniego. Listo. Ok, todavía no. Hasta este momento, Nick Yureki. No todavía. Por el momento. Joyce Comercial, Don Fidel Cristal, la señora Noelia Jiménez, propietaria de Joyce aquí en YB, Joyce Comercial. Sección carnicería, despensa, bazar, mercería, regalo, sección copetín, hotel, hospedaje, el mejor servicio, el mejor precio. Un lujo de los guayabienses, el hotel de Joyce, habitación simple, doble, triple, aire acondicionado, baño privado, hotel por cable, estacionamiento propio. Teléfono 0461-200-002, celular 0983-194-014, ruta 3 km 243, centro de Guayabí, barrio Santa Rosa, Joyce Comercial, Don Fidel y la señora Noelia, propietarios de Joyce. Agradecemos a Bodega Lepa, venta y alquiler de mesa de billar, anexo de prensa y carnicería, Don Patricio Verdún, Rubén Verdún está atendiendo ya ahí, a toda la gente que llega ahí en ese local de Bodega Lepa, venta y alquiler de mesa de billar, sección despensa Power Copaité, sección carnicería, Soboporable con todos los días. Teléfono 0971-472-329, anexo empeño también ahí en ese local, tasación justa sobre cualquier objeto de valor, venta de helados. Bodega Lepa, venta y alquiler de mesa de billar, despensa carnicería, almacén, lo aguarda en el cruce mismo, calle 2000 Defensores. Ya dijimos, carnicería El Torito, de la señora María González y el profe, desde el próximo lunes, con un nuevo formato, innovaciones espectaculares que va a estar teniendo, que vamos a estar contando el próximo lunes de carnicería El Torito. Sí, señor. Colección retro, ponemos. 9 de la mañana, 9 minutos. Buen día, profe. Oye, pues no me va la hoga apo, la cena vitaregua. Porque es ya 2000 Fátima pe oye quiere pa oye ya por la tatacuaí. Tatacuaí. Ya puedo decir. Tatacuaí. Y que para allá por la tatacuaí. Muy bien. 2000 Fátima. No, hoga po así se. Ande ya pele hele hele.
De ya pues la LL bebé. Cualquier tata y ella pues no tiene un buen mate. Un hijo no ni preocupa. Ahora ya pues su hamba algo no te a pide cuál mate. Ahora pues así. Yo pantalón muy ponante ya pues. Pantalones bien puestos. Rinando ya voy. Y pues me que la hora por la cena y tal guay porque hace 2000 pesos Fátima que crees papi por la tata guay. La tata cual hace ve a la albañil después de recibir la de albañil ya poco la tata cual chico. Un de tiene anécdota que dice socio por la tata cual o motumilla ayuda. Llevo eso por eso. 9 y 10 de la mañana, cualquier tata cual no sé más. Casa de Deportes de la Estrella, artículos deportivos en general a la gratis, ya por donde esa. Casa de Deportes de la Estrella, artículos deportivos en general, pedidos de remera y pantaloncitos a Nelson Mercería. Lo que pasa es que con a la mitad se la entenderá ya que la cena ya por la hoga. Oíla y captúa o ya por la hoga, ya no llega a hacer, y ahí no pescante para operar. Oye, tú algunos ricos, oye, pues cante más vea ahí, no ni hace, no lo viste. Vea con la tecaca ahí. De ahí pues lo mitad me la posibilidad la ya por la jugada. No ni hace belleza, no lo viste. No ni hace belleza. Yo te vaya a poseer, ya llegó bastante más, ni en de estado paraguayo, tío. Y cuál fue acá de ella botón de acá uno de acá. Casa de Deportes de la Estrella, senda y le imboría cuesteaba la aunque la niña mío que ya potente hoy. Ni acepte hoy, de uno y tal. Casa de Deportes, veo ahí gente que tiene trabajo fijo, que tiene sueldo fijo y que está pecando por eso nomás ya está. Y fresco y malo y tal. Casa de Deportes de la Estrella, artículos deportivos en general, pedidos de remera y pantaloncitos a Nelson Mercería, ropa de todas las marcas para damas, caballeros y niños, championes Nike, Puma, Adidas, artículos de juguetería y cosméticos, peluquería El Amigo, cortes modernos y clásicos, en la planta alta en su nuevo local. Hospedaje El Amigo, baño privado, cable, aire acondicionado, cama doble y triple, bodega Pamelita, bebidas en general. Señor Máximo Peralta. Máximo se va a jugar por sacrificio, va, poja. Ahora pues a ver guaye vive por talento de ella por 30. Tenemos yo le lomo de la zapatilla y mío le cuídate. Son de yo. Pero ahora tío un güey. Ahí. Y este lo ves. Tío un güey lo mitad año. Casa de Deportes La Estrella, peluquería El Amigo. Ahí está y fresco pecho. Pues yo poco voy a yo voy a momirse. Bodega Pamelita, bebidas en general del señor Máximo Peralta, 0971 y utitita incluso 635-153. Sí señor, aquí en Guayaquil. Ya, y no es que esta posibilidad, mía sí, pero no está ya con. Hola, profe, quisiera saludar a Menchi Martínez del barrio San Blas por su cumple con la música Felicidades y Rubita Arezaror Acuña Sargenta. Sargenta Ibio pues ¿qué tipo de la Acuña Sargenta? Tapi buena ite y de cuida ya. Ok, dah ina betul saja bagi ibu bayu. Tu aquí hay te vende. Cuar rosa ya no veo nada. Coquinho ya pues baita. 9:14. Mayo Menchi Martínez. Baru sampai. Dei baita. Dei kau baita la sampai. Sedang kita bagus. Thế gì mà sao nó ta hốt tiền mà thế này ta thì
Se los opañan los habitantes de Wii. Los que llevan y que aprenden ahí. Tú no está pues. Pero mucha suerte y peaje, ¿no? 5.000 que pueda, 5.000 los tengo. Menchi Martínez, Barrio San Blas, felicidades. Rubita Rezaroru, Rubia Mayor. Rubita Rezaroru. Rubita Rezaroru, ¿sabes? 9:15 mañana. Rubita. ¿Dónde vamos? Hay de copete de Rubita ahí. Moreada ahora. Se llega viernes. Rubita Saroriga, cuña sargenta. Cuña sargenta. Puede dedicarse a algunos. Estamos a través de Bluetooth. ¿Ah? YouTube. Radio Guayeviña, mañana. A través de YouTube. No a la con 17 no tenemos mucho tiempo, o sea, ya nos falta todo el tiempo de prueba a las 11. Felicidades a... Saludos para Menchi Martínez del barrio San Blas por su cumple hoy. Por su cumple, en este día. Coña sargenta. No, y por ello, en mayor o menor grado, todas las mujeres son sargentonas. Papi, ve igual este, ya coñe, ya ve igual este, y copa. Ni. Ah, con no nhẹ mi rồi. Mà. Tú se llama hueva. Mini Super Cristian David, contamos con una nueva sección de librería Bazar Regalos. Mini Super Cristian David, también contamos con sección Cotillón. Para la organización de tu fiesta de cumpleaños, Mini Super Cristian David, don Mario Villarreal y la señora Celina. Despensa, mercería, almacén, carnicería. Mini Super Cristian David, aquí en Guayeví, entrando calle San Francisco, tiene su propio local. Mini Super Cristian David. AJ Burger de San Andrés Caballero y familia, hamburguesas, lomitos, papas fritas, super panchos, chorizos, bebidas bien frías. Cuenta con jamón y queso, pollo, empanadas, super helado tropical. Especialidad de la Casa Pollo Les Pido, listos para llevar. También cuenta con una variedad de ensaladas. Les verán el curso el mismo de Guayeví. AJ Burger. Doy, hoy se acompañó ya pondean, no yo creo que pollo pondean desde ahí. Alambre partiendo. Doy, oye, y ande de casi ya cái gì. Anh em bon tao cái đó mình ăn được con mình. Sí, que se acompañó ayer preparado. Hoy es viernes, señoras y señores, viernes.
Profe, esto es normal en política. Cualquiera es libre de cambiar de movimiento sin tener que pelearse. Y es cierto eso. Estamos en democracia. Eso es lo que yo estoy diciendo. No porque uno salga de tal grupo, que el grupo se va a perder, que vas a cortarte las venas, nada de eso. Eso que queda siempre. Algunos que vimos a ver radio, pero hija, es un ahí la radio, pero pata la radio. No, ni eso. Enseñan la radio seguida. Vamos a continuar. Cuando andas ahí, oían supeditado a una sola persona. Pero son de ahí, no hemos ahí imprescindible total. Me hago siempre el imprescindible a alguien. Y uno si forma un equipo, en un momento dado eso puede terminar ese equipo. Cada uno puede buscar su rumbo. Y eso no significa, además uno puede buscar su propio rumbo en la política. Lo que a la gente no le cae muy en gracia nomás es que supongamos que cambie de partido político más. Pues así no le cae tanto en gracia a la gente. Pero si cambias nomás de grupo político, estás en el mismo partido, tanto y tiempo. Y tampoco es para pelearse con el otro, ¿no? Cada uno tiene pleno derecho a elegir el grupo que más le agrade, ¿no? Así es. De todas maneras, vamos a hablar un poco con la gente de lo que acá estaban diciendo del trío de oro que se disolvió, no sé si es cierto. Y vamos a preguntarle a los protagonistas. Vamos a preguntarle a su protagonista, vamos a ver si es cierto. Pero no me tienen que negar tampoco. Si hay disolución, me tienen que decir, bueno, salimos, sin problema. Porque hay gente que quiere negar, ¿no? Cuando dice, no, está todo bien, y ya punto. Está todo bien, ya punto. Despensa y frutería LIJ de la señora Miriam Pérez de Arias, todo para la canasta familiar, lácteos, bebidas gaseosas, cervezas, vinos, sidras, frutas, verduras en general, cubiertos para el hogar, todo en despensa y frutería LIJ. Bateco Vagina, despensa y frutería LIJ de la señora Miriam Pérez de Arias, aquí en Guayaquil. En de Miego. Ahí comienza. I want to be free, ¿verdad? Yo quiero ser libre. I want to be free. Yo quiero ser libre. I want to be free. Cambié de inicio. Quiero estar libre. 9:23. Ahí está, hey, Freddie Mercury. Para mi viejo, sí. Falling in Love. Despensa y frutería LIJ de Miriam Pérez de Arias, de la señora Miriam Pérez de Arias. Todo para la canasta familiar, lácteos, bebidas gaseosas, y de la inglesa, vino, sidra, son muy buenas. Frutas, verduras en general, cubiertos en general. De su huevón y el inglés. Despensa y frutería LIJ de la señora Miriam Pérez de Arias, aquí en Guayaquil. Pues ahí en 20 tal rolleta. I want to be free. Yo quiero estar libre. Taller San Nicolás, chapería pintura. Señoras automovilistas y camioneros, si sus vehículos necesitan una buena chapería y pintura. Y si usted quiere un buen trabajo, una buena terminación como de fábrica, llévelo a Taller San Nicolás, especialista en autovehículos chocados y tumbados. Cuenta con profesionales de larga experiencia, especializados en la capital del país.
Taller San Nicolás, Chapería, Pintura, Solvencia Profesional. En la calle San Francisco, a 1000 metros del cruce de Guayaquil, Taller San Nicolás, don Nicolás González. Decíamos que Carnicería El Torito está con un nuevo formato, innovaciones importantes desde este lunes. Carnicería El Torito de la señora María González y el profe. Estamos anunciando. Y el lunes vamos a confirmar totalmente qué innovación está teniendo. Y aquí Bodega Dos Hermanos del profesor Derly Portillo también. Desde este lunes algo nuevo también en Bodega Dos Hermanos. Bodega Dos Hermanos y Bingo Electrónico Guayaquil, que hace una importante innovación también este lunes. Desde el lunes vamos a contar. Sí. $9.26. Profe, hay papio o pagar para vender el espacio de porque hay puculento, imagínate. Hay papio o pagar para vender el espacio de y puculento, imagínate. Nosotros le damos espacio a toda la gente que viene acá. Un espacio espacio que no sea tan largo, porque acá pues, hay tantas cosas muchas veces. 5 minutos, 10 minutos, me voy a aguantar, ya. Voy. 9 de la mañana, 27 minutos, pros de este domingo. Este domingo Mariscal Estigarribia presenta en sociedad a su equipo Cañón. Penduena. Oye, yo tengo la camión y no puedo ver a Mariscal Guá. Hoy tengo la camión. Hoy está en la Curico, coge otro domingo, las 10 de la mañana, o sea, está ahí Curi, ojo, Anguacha, Amistad, 10.000 guaraní, ida y vuelta en la pasaje. Se avisana para confirmar, equipo Cañón del Mariscal que hace su debut, su presentación en sociedad este domingo. Equipo Cañón P. Cañón del Mariscal Estigarribia. Come on, baby. Gracias a Carnicería Despensa del Rey, en Navidad Nuevo, venta de carnaza, costilla, puchero, al mejor precio, mejor calidad. Hoy invitéis Pepe, costilla, rabadilla, carnaza, puchero, carne de cerdo, muslo, puchero de pollo. Hoy invitéis Pepe, en Carnicería Despensa el Rey, en Navidad Nuevo. Ariel Vera y familia, a dos casas de la ruta principal, camino a Carayao. Ahí tiene su local Carnicería y Despensa el Rey, siempre con nosotros también en esta semana. 9.29. Fabio, pagame del espacio de Puculento, imagínate. Robé. Se formó otro equipo, otro trío de oro de Guayaquil. Está más para lo formar.
Pero inicial de data MPP no de la conclusión. Letra L y oñi puro de la no trío de oro guajera. Y ya ponga una de la de la y Heraite, de la Heraite. M y apodo de ahí. L y apodo, M y apodo, N y apodo ahí. Apodo obviamente lo mueve. Nada, y Heraite. L, M, N. Te pico a tan más. La trío de oro pues juega y L, más vamos a L. M va más vamos a N va más vamos a trío de oro pues juega y L, M, N. Bodega Despensa Panadería Louis de Luis López y familia, Barrio Lourdes, a 100 metros de la escuela del Barrio Lourdes de Guayaquil, kilómetro 242. Todos los productos de despensa que vas a encontrar en ese local de Caraí, de Cuñacaraí, sección bodega, bebidas, sección panadería, productos panificados de primerísima calidad, higiénicamente elaborados, sección panadería, en el Barrio Lourdes, a 100 metros de la escuela del Barrio Lourdes, kilómetro 242. Te va a llevar reparto a domicilio de panificado 0971-474-079, 0985-892-529. Bodega Despensa Panadería Louis, Barrio Lourdes, famoso Louis. Louis 931. Trío de oro pues hoy. L era ya poñe por un L y ya poñe por un M a N. Hola profe, el detonante principal de la separación del trío de oro es posiblemente la supervisión, me dice acá. El detonante principal de la separación del trío de oro es posiblemente la supervisión. Algunos piensan que mandar es mandar afuera a los que no comulgan con su ideología. Algunos piensan, dice, que mandar, entre comillas, significa mandar afuera a los que no comulgan con su ideología. Y el pecado del doctor, dice acá, es ser muy democrático. Muchos saludos, dice. Y no sé, no te quiero decir. Vos me estás comentando ahora. Posiblemente el tema de la supervisión influyó. Detonante principal para la separación del trío de oro. Porque hay algunos que piensan que mandar o tener poder significa mandar afuera a los que no comulgan con su ideología. Y el pecado que tiene el doctor Osvaldo García es ser muy democrático. Muchos saludos. Y bueno, por eso estaba diciendo que cada uno tiene sus propios pensamientos en la parte política, en la parte deportiva, en la parte religiosa. Porque allí parte religiosa mandó a que hay que llegar se las anual infierno hoy no vale que llegar, pero por miedo si hacer las cosas más vale que las cosas hagas por convicción, a mi parecer, y no por miedo. Por un lado. Y por otro lado, hay algunos que piensan que uno, gran parte de lo que hizo mal acá en la tierra lo paga. Si no es todo, luego gran parte lo paga. No. O sea, imítame a lo mejor lo voy a dejar tan mundo. Claro, no pagará así, ya está mal. Me paga, estamos ya. Está, vậy là nó chả có cái. Gọi là vậy sao mọi
Cervicar San José, cambio de aceite, filtro de combustible. Por eso digo, cada uno tiene sus propios pensamientos, sus propias opiniones de las cosas, sus propias diferencias en el pensar. Y eso no implica que uno tiene que enojarse con esa otra persona. Como yo siempre digo, niña, de cuando yo llegué, entonces. Incluso se dice que los pensamientos ajenos tenés que respetar. Y hay algunos que no dicen eso. Cervicar San José, cambio de aceite, filtro de combustible y de aire, mantenimiento en general con aspirado rápido. En una familia, por ejemplo, una familia muy evangélica, ya esto tiene ejemplo, totalmente evangélica, puede surgir uno de la familia que no le guste eso y que sea católico. Y vos tenés que aceptar y decirle: yo acepto mi hijo o mi hija que vos estés ahí, porque si a vos te gusta y si vos estás bien en ese lugar, yo acepto. O de lo contrario, puede ser lo contrario, una familia netamente católica y salga uno de sus miembros que le gusta la parte evangélica y se vaya a una iglesia evangélica. Entonces los miembros de la familia no es que tienen que comenzar a perseguirle ni a despotricar contra él o ella, sino decirle: aceptamos tu decisión de que vos estés bien ahí y te vayas en ese local. Eso tiene la mejor manera. Y en política es la misma cosa. ¿Vale? Tendría que ser la misma cosa. Una familia netamente colorada, usted es liberal, y bueno, que se vaya. O de lo contrario, una familia netamente liberal y que le guste a alguien y a mí me gusta ese. Se respeta eso. No es que vos vas a imponerle lo que en cuanto a religión, ni en cuanto a política, ni en cuanto a club deportivo. De ninguna manera. Yo, por ejemplo, soy de eso. En mi casa, por ejemplo, actualmente, yo soy olimpista. Yo soy olimpista. Y mis hijos salieron que les gusta hacer. Y son cerristas. Tienen la remera de hacerlo. ¿Por qué le voy a decir? Eso le gusta. Yo no le puedo estar diciendo: saca eso y ponete. No puedo. Ahora, ya se puede hablar YouTube. De ahí que tenemos, Peina por antes de eso sin video. Gallín. Esto ya puede. Cervicar San José, cambio de aceite, filtro de combustible y de aire, mantenimiento en general con aspirado rápido. Venta de aceite de todas las marcas, el mejor precio, anexo motor repuesto para motos de todas las marcas y modelos. En la calle 4000, lo que pasa es que muchas veces en la propia familia la democracia no se practica esto. O sea, y yo practico. No. O sea, yo practico. Más que en DPA. Cervicar San José. Propietario Gabriel Baecino, celular 0976-449-912, 0981983833, Cervicar San José, calle 4000. Hola, buen día. Ponemos un poquito tú. Sí. Y mira que apenas va pintando como una mandarina bajo la luz del sol. Chiquilla, para el domingo ya casi estarás a punto para el amor. Chiquilla, te estás poniendo a punto de caramelo.
Me siento a grabar al fuego tu nombre en mi corazón, a punto de caramelo, vas a ver que si me pruebas también lo estoy. Chiquilla, te estás poniendo a punto de caramelo, tu boca, tu piel, tu pelo te están llamando al amor. ¡Ándale! Saludos para nuestro gran amigo Alder Cantero y a todos los amigos residentes en Argentina. Desde Paraguay les saluda Inquietos. Aguante retro 70, 80, 90 de nuestra época, profe. Ahí digo, cambiaba la... I want to free. I want to free. Verbo ser o estargo, hay one. Ahí yo. Ya, inglés ya. Y de memoria. Bala. Pues hey, bala yo. Pero ese canta no en inglés. Este es italiano. Música speciale. Comercial y distribuidora San Luis. Comercial y distribuidora San Luis. Comercial y distribuidora San Luis. De esa amigo la. Vaya a traer. Saluda a la gente de 2000 Fátima. 2000 Guapora. John Valle. Puñacuera exclusivamente. Pensé que antes te iba, ¿eh? Segundo lote, ¿verdad? De ahí me cogió guacoma. Rubita, de Rubita. Ahí. Comercial y distribuidora San Luis de la familia Samaniego Bogado, con nosotros aquí en el programa. Aurora Samaniego, Uber Samaniego, señora María, ñan María, propietarios de Comercial y distribuidora San Luis. Aprobación de equipo y nada. Campaña, ña muy vive, PBA, ya te dejamos. Lo que vamos a utilizar, los dos equipos que tenemos, o el equipo que se utiliza sin electricidad. Primero vamos a poner nuestra consolita. Oye, no ve. ¿Dónde el vehículo está? No, miren, de Mocoy, ahí no, dos grupos. Estoy queriendo probar bien mi equipo que a nivel ya para allá y nada domingo, o sea. De hablando de falla, de ir a de 5.000. Se mandó a mí, güey. No, en este, ya me matan. Pues yo voy a empanar, cubano. Comercial y distribuidora San Luis de la familia Samaniego Bogado, aquí en Guayaquil. Consolita y no de Comercial y distribuidora San Luis. Saludos a todos los seguidores de Johnson. Seguidoras de John. Ni es que yo le cuñese. Porque no, ya piroso ya.
Comercial y distribuidora San Luis de la familia Samaniego Abogado, aquí en Guayaquil, Barrio Lourdes. Gracias al abogado Víctor Sache por el respaldo. 0972-293-011. Abogado Víctor Sache, profesional del derecho, en la calle 2000. En la calle 2000, cruce a Moto y Lado Mío, oficina del abogado Víctor Sache. Aguante retro 70, 80, 90, 100 de nuestra época, profe. 100. Hoy malache rogas a presentar ese currículum. Cuña ben guarante ya yoga coge. No ganas de contenido, hay que presentarle de currículum. De yoga poa, ellos titi patante mande de aquí. Ya una de las, por ejemplo, John de Joya Ponde Yoga, donde es soltero. Pues yo vi que eran de yoga poa, o mañana mi cuña. Ya, entonces yoga poa, me acuerdo yo coja. Etiopía y mío hace ya rectemos. Si José lo haga con no te conté chicos ya por currículum ni presentar. Que haya y es 20 moñeta. De hogar por de autoporado y es 20 moñeta. Sa ir mandé nieta de ya va y te madre. Ahora por de con el vehículo por que dañe piada se compañía. Esta ñepianta con la autopona con la hoga o ya ja y tan de la cuna oye de mongal las cartas de presentación de los muchachos, tener vehículo y casa. No, pero jugar para móvil, hay auto para móvil. Después vamos a dejar la cuña, vamos a mañana cuña que hay vehículo hoy. Ajá, no, pero ya. Tropito poco. Uno es letrado, hay cuando voy a poner. Hoy pues va a pisar la vehículo a jugar. Un botado y pacte la rolleta. No, y cuenta que lo dejas a mí de ella acá. Vale. Tu pilla ahí es donde topa pero popina. Más representaciones, venta de pollos embutidos en general de Morris Javier Recalde y la señora Gladys. Productos Apolo 11, 8 y Guaraní embutidos panchos. Más representaciones. Teléfono 0431-200-046. Había escenario y vehículo. Linda, y joven y más. Oiga que no nos debo posar, no es la Facebook nunca. Si no, auto que no nos dé. Más representaciones de Morris Aveiro Recalde y la señora Gladys. Apoya siempre este programa. Gracias, novedad de Domi. De moto y que ese. No me pago y por algo van a ver. Detonante de separación, trío de oro en Guayaquil, la supervisión, dice. Por darle mi inicio acá los 10 mandamientos y nada. Los 10 mandamientos. Darle mi inicio acá. ¿Ah? Lo que hay que cumplir 20 no. De ahí que muy mal. Vas a cumplir más los 10. Te dice socio editado, no sé. Conmigo me te y no se habla mujer de tu prójimo. A ti está no llegó de Igor no tocar. Deseable la de Igor no tocar, güey. 9 de la mañana, 49 minutos. Bodega Santo Domingo. Venta de bebidas al por menor y mayor. Servicio de cantina, servicio de minicarga. Bartolino Morel. 0976-135-155. Bodega Santo Domingo.
Bartolino Morel acompaña el programa. 9:50, novedades Domi de la señora Dominga Agüero. Lanzamiento oficial de la temporada otoño e invierno ya se tiene, aunque con todas las prendas de otoño e invierno, hermosas camisas, blusitas, blazer, blusa de lana, abrigo, nueva colección de pantalones, contamos con campeones de marcas, anexo, cosméticos, bazar, artículos para regalos, joyas de plata, novedades Domi de la señora Dominga Agüero. Dominga Agüero. Ña Dominga Beto Baiteta. Ni moya miga huevo. Hay que tere. Bodega Santo Domingo Abril. Bodega Santo Domingo de Bartolino Morel. Bueno, señores, este viernes de mañana que... Hola, profe, ¿no puede pasarme el número de...? Puedo decir acá al aire. Alguien que me está pidiendo el número del abogado Freddy Caballero. Seguramente le necesita. Te puedo decir acá al aire mismo, el número, no se va a enojar. Si alguien necesita al abogado Freddy Caballero, presidente de la Junta, le digo su número. De ahí por su imagen. 0971 467 417. Ese es el número del abogado Freddy Caballero, presidente de la Junta Municipal. 0971, por si alguien le necesita, 467 417. Ese es su nombre. 9:52. Bioanálisis Florentín, laboratorio de análisis clínicos de la doctora Raquel Florentín Báez, registro profesional 2315. Licenciada Cintia López también está en ese mismo local. Bioanálisis Florentín, 0985-296-089. Hemograma, plaqueta, PCR, orina, colesterol, triglicérido, perfil lipídico, renal, cardíaco, test de embarazo, VIH, dengue y mucho más. Bioanálisis Florentín, doctora Raquel Florentín Báez. Registro profesional número 1315, licenciada Cintia López, atendiendo en ese local. A 100 metros del cruce, barrio Santa Rosa, Guayubí, sobre la ruta principal. Bioanálisis Florentín. Casi las 10 de la mañana de... Y usted lo pongo ahí, la grabo. Los 10 mandamientos de... No desear a la mujer de Ibla, no tocar. Está duro. Hola, profe, quiero mandar un saludo a mi novio y a los muchachos al CIDE Vargas 15 de abril. Me dijo, el día de mañana. A ver, te digo. Hola, buen día. Hola. Sí, sí. ¿Qué tal? Sí. De soledad, de soledad. El viento se hace brisa hoy. Mis lágrimas, mis lágrimas. El rojo del atardecer. Mi fuego es, mi fuego es. La noche es la tormenta de mi padecer, mi padecer. Ay, qué amarga es la soledad. Qué triste amor sin después.
Soy su novia de Guayubi. ¿Ah? Mayo. De estaba. Me prometiste. Me prometiste, metiste y te fuiste. Hijo. Ayer me mamá. O si más puente iba. Me prometiste, metiste y te fuiste. Bueno, yo que tanto iba a estrellar de uno y estaba viendo. ¿Cuándo iba? Ah, pita Dios de mamá lo tanto. Ni él había comprometido, hoy no me confía. 9:57, 27 de amor. 9:57 minutos. A esa va, vamos a ir. De se no hay de personas caruja de hace no y otro moco iba a hacer no es. Comedor de niños y lo está cargado, sabe a joder. Ah, digo, ahí se va. A veces de comedor de niños, o sea que cuando para bailar cosa. Dirá que lo mitad a plena dura del día, cargado vivo paz, a toda y ayuda a la mitad. Le digo, ahí con la agua a la mitad me pataba ese agua ya la cojo cargar la cosa o paz. Comedor el niño, a ver, se navita tu yagu. Cargado, joder, o carga mía, joder. De cara. De va, todo. A veces sopla. Ah, de una línea por hay problemas. De una línea por y acá está pues para acá pues después. De una línea, bro. Se, ¿eh? Va, nada, dile nada. Cuidado, voy a ir acá y que va vecino por apu. Imposible vecino, pero hace no hay 4 o 5 vecinos, ¿no? Y contra. Hoy va a ver acá, hoy va a ir a ver. Hoy para su hija, oh, cuña cano y el de hoy va. Titi yo cojas de la pavo chico. Japonés. Bodega la familia. Ya yo con la. No le digo, esa vecindario, imposible vecindario que hace una línea. Se no hay gente que se no hay. Un hombre use la ave. La que yo me metes. Vamos a vivir bien en el vecindario. Vecino de Mateña y Coteja, ahora ya lleva leche. Ya viví por una vecindario. Pues. Hola, buen día. Almeida. Anishen. Y Faro. Almeida, weón. Oye, el tema. Oye, man. De una línea porque su comida y se ve. Se no igual. Un beso. Acá la casa y Almeida. Arrió la mondapala cuña y bañadera, caso y bañadera. Arrió pues. Caliente. Caso y mondapala bañadera que no. Rồi mình nào in negocio mà anh nó chỉ ngon cho con là đi bước hùng. Si no to voy a como reliquia. Un
Mía está de calle. Y está bien, ¿cómo está? ¿Cómo anda con llegando ahí? Bodega La Familia del señor Pangracio, ¿verdad? En realidad que en segunda línea están muy enojados la gente, desde ayer a la tarde ya. O sea que ayer a la tarde ya me dijeron, ¿no? Y hoy de vuelta. Porque esta vez de Mayapur. Posible la vecindaria. Kim, ¿vale? De Ima de Ose, no es claro, qué bueno. Bodega La Familia del señor Pangracio Rodas en la calle 2000, barrio Fátima, venta de todo tipo de bebidas, transporte universitario de excursiones, servicio de cantina para acontecimientos especiales. Bodega La Familia del señor Pangracio Rodas. Comedor de niños, carga y que ule más duro. Timbones. Los muchachos andan a penini. Lo que para la gente del vecino. Arenera San Francisco de la familia Aguilera, venta de arena lavada cristalina, 0982-309-175, a 1500 metros del cruce Guayabí, calle San Francisco. Ahí tiene su local Arenera San Francisco, familia Aguilera. Venta de arena lavada cristalina y pura, 0982-309-175. Lleva pota vaina, yo sé, de su país de Reboque. Arenera San Francisco. Un metro, 2 metros, 3 metros, bastante de 10 metros de tajas. ¿Ah? Va. Va, eso. Más idea. Para coger puse. Donde la empresa se acompañó. El que ahí va, guapo. No, este seguramente tiene un poquito de presión. Al menos ahora, para no coger pupillas. Cuando ya 15 años. Arenera San Francisco, familia Aguilera, apoyando siempre este programa. Las 10 de la mañana y 4 minutos. Oye, José Curi, no hay Curi, profesor José Ortiz, no hay calle 4000, Cuye. Y tío Silvino Cáceres, de Cojacetera, oye, también ese dengue hemorrágico. ¿O dengue hemorrágico? Silvino Cáceres. Era el tío. Oye, mía, se nepa, ¿cuándo dice? Se nepa pico conmigo, a ver. Tico Santanío. Y nepa que tiene. Se nepa. Vamos a ver si podemos conversar, puede salir del programa con el doctor Carlos Florentino. A ver si él tiene contacto con la gente de CENEPA para venir a verificar un poco esto, porque siempre se hace eso, que se hace fumigación, y eso cuando se detecta así dengue hemorrágico y techiados en la cara. Era Silvino Cáceres, el tío del profesor José Ortiz. Niñeta peña se ni le lleve hasta acá, profesor, el doctor me dijo. Doctor Carlos Florentino, hay que tú ahora por contacto con la gente de CENEPA, de todo no se va a verificar a mí. Y por Gila, no es hemorrágico, bueno. Hoy me no pica y sube a Julano, pégale y pecado y nada. No pica y sube Julano, pégale y pecado y nada. Buen día, profe. Mañana tendremos celebración de liturgia en la capilla San Francisco de Asís. Invitación a toda la gente que quieran escuchar la palabra de Dios. Gracias por leer mi mensaje, profe. Mañana, en el horario de la tardecita, noche, nos pone acá el horario. Las 7 para
Celebración de liturgia mañana en la capilla San Francisco de Asís. Invitación a toda la gente que quiera escuchar la palabra de Dios. Dice, mañana capilla San Francisco de Asís, Peoí, Tajina liturgia. Celebración de liturgia. Éramos caro punto, éramos sábado. Y ayer vine este día ahí hablando de la calle San Francisco, que ahorita es hamburgueseada en Copetín Las Marías. Organiza comisión del Club 8 de la calle San Francisco hoy. Se tiene también pollada con sopa el domingo en la capilla Santa Rosa. Ordenese la comisión pro construcción de la capilla Santa Rosa. Celebración de liturgia mañana en la capilla San Francisco de Asís. Invitación a toda la gente que quiera escuchar la palabra de Dios. Con Enamo Peva. Liturgia en la capilla San Francisco de Asís. Buen día, profe. Yo creo que tienen que tirar la primera piedra lo que no tienen pecado, dice. Japeaco. Entonces detalle con los pecados después solamente que algunos de pecadillo, a otros de pecadazo. Fíjate la diferencia. El ego te da como una cierta poca mía. Fíjate con la diferencia. Algunos, todos en realidad tienen pecado. Y a ti ya es burlar, no sé nada después. Solamente que algunos hipócritas tienen pecado. Nosotros ahí. Esta es la diferencia. Está uno orado y no me importa la. Es que apagan. No llevo botella más por uno. Hola. ¡Hoy! Ahí va. No sé qué me estaba llamando. No me llaman. Hola. ¿Ponemos todo música? Sí. Solamente que algunos por pecadillos Mishimie a otra torre con mi pecado se acompañó hay norteamérica esa tuya va yo ya pues 10 de la mañana que también llevo también orando oye vos botín baja ¿no? 10 con 10 minutos. Segunda línea de vaca cueva yo comida, no de vaca cueva. A niña incomoda para la niña si no cueva. Hay que para cueva pues que no, paja mo. Ya que no, que va. Callemita, y veo igual, ahí el problema yo. Recuerda con los problemas. Callemita ahí.
Pues si quiero tu capataz. Como y 29 pues. Ha, ni pues mau carbón así. Nga qua sẽ để perfumado tiêu y coi o ya hupo amo se ha apea con la inconsciencia de alguna persona. Oye, esta clase de vecindario ya de cosas donde coi capture con la cure mía que con la algo su misma la vecindario que te puede jugado un miago siempre es agua jugado y lo vemos ahí molesta en jamás ver a ver pues tal vez si no inconsciente no dice a ver ahí es como es lugar de moseta güey te ahí de ya otro ay la ñame pude ayudar a ese cuá pues me va muy tarde de ¿sabes qué puede tener? Y el tema es que hay que ser consciente cuando uno vive en el vecindario, ¿entendés? Maeva calle Milta y esa mira va cuál no veo que vecino cago por si parte ahí va según me dice a no remediar aquí va que no aguantaba ahí todos los viejos uy que la va en que tiene que tirar la primera piedra lo que no tiene pecado. Entonces, ella como solamente que venía uno tú sabes pecado, otro tú dice bien. 10 con 13 minutos de 15 de abril, me una fiesta yo. Nosotros están de hermano, tan de rico. Local Familia Ocampos, mañana fiesta en 15 de abril. Fiesta en 15 de abril mañana. Gran pollada y sopa, domingo 2 de abril 2017, local Capilla Santa Rosa. Organiza Comisión por Construcción Capilla Santa Rosa, adhesión 10.000 guaraníes. Ñembo hoy cogina ape ñandeta guayevipe en memoria de Rosalino Castro, en el domicilio de la señora Trinidad Castro, aquí de Guayeviña, Trini, a las 5 de la tarde. El rezo final va a ser el día martes 4 de abril. Rosalino Castro, que en paz descanse. Félix Abogado Colmán, que en paz descanse, cumplirse un año de su sentida desaparición. Se invita a parientes, amigos, vecinos y personas piadosas al rezo del novenario que se está realizando desde el martes 28 de marzo a las 17 horas en su domicilio, calle 4000, tercera fracción. Rezo final el miércoles 5 de abril. Agradecidos en Dios, Félix Abogado Colmán, que en paz descanse. Ya cumplí, ya van a mitad de captura. Satu mi hej. ¿Ah? No, ay, mega vaso ni bro. 4.000 segundos. Segundo lote. Menchi es la esposa de Ramón Mendoza. Vamos a ver Chimarro Canala. Menchi Martínez. La esposa de Ramón Mendoza me dicen acá. ¿Cumpleaños de mañana? Gracias a Ñatrini, venta de ropas y calzados seminuevos Ñatrini, aquí en Guayeví. Ñatrini, siempre acompañando este programa. Gracias por el respaldo a Ñatrini. Venta de ropas y calzados seminuevos, anexo comedor Copetín Ñatrini. Entrando al Colegio Defensores del Chaco tiene su local. Panadería Bonanza, la tradicional del señor Vicen López.
Vicente López y familia reabrió sus puertas, ¿vos meses o 3 meses? Que reabrió sus puertas Panadería Bonanza, la tradicional. Era único en Bajigma vivía. Pespina. Luego y sobrino de diga usted diga. Cada pugar no sé, no ya por la y llama y por la mondimita para yo que se te iba ya por la macana. Y monte poner cuñado o sea poco. Y tú ya llegamos ahí, dele eso vea. Yo le por ahí yo cuál con el tipo más digo la GLA y eso. No hay cuál ni de cuál hacer. Hacer la por ahí no vamos dita. Y muy por tu eso andando me media eso. Y muy por tu de yo ni me tenda me media eso. Si la por ahí eso. Y monté cuñado. Vamos dita yo. Me pongo a moda, digo, también piensa, está aprovechando que ni yo tengo más ya te ya viernes. Panadería Bonanza, la tradicional Hotel Centro, aquí en Guayaquil, siempre con nosotros. A ver, te imposible. Nadie que imposible, pero imponerla. Hice la cosa. Profe, no todas las mujeres somos iguales. ¿Para qué discriminar a la mujer nomás si hay 1000 hombres sin condiciones? A ver, o sea, no todas las mujeres somos iguales, profe. ¿Para qué discriminar a la mujer nomás si hay 1000 hombres sin condición? Y otros que no pueden ver faldas, ya teniendo una mujer digna a su lado y no lo valora. Ni la pendefachuta que venga. A la ayuda va vendo a mamá la ella. Él la valorará porque ahí. Se más pues. Le valorar. Ay, vamos. Pero te dice socio se está no te y cuñada y cuando no te hija van a permitir ahí. No puedes tener el y bueno, y te clase si van ni hecho, o sea, permitido ahí. No todas las mujeres somos iguales, profe. Para discriminar a la mujer nomás si hay 1000 hombres sin condición y otros que no pueden ver faldas. Ya teniendo una mujer digna a su lado y no lo valora. Va a ser amor. 10:19 en la mañana. Está mío, hijo, hagan la tentación allá. Yo, o sea, está la tentación. Cada día más. Debe de irme. Hoy con la camión, pues. Despensa Carnicería San Cayetano, Don Fausto Rodas Olivera, venta al por menor de productos cárnicos, carnicería, venta de productos diversos de alimentos, bebidas, tabaco, frutas y verduras. Ruta 3, General Elizardo Aquino, teléfono 0971-617-903. Despensa y Carnicería San Cayetano, Don Fausto Rodas Olivera y familia. La pesa economista, amigo, tiempo era de la tecnología, ¿ves? Además ya es fácil para verla. Va ella pues además es fácil para usted, ¿ves? Tecnología ya de ayudar están para ver o facilita para usted de la va ella pues tenemos ahí. Ay. No, pero todo el mundo lo tiene ahora, Facebook, WhatsApp,
celulares lindos, que ayudan muchísimo a las personas. Pero a la par también, si es que mal utilizas, ayuda pero 1000 por 1000 a la gente para hacer cosas mal. También. No, y por causa de eso es que ocurren tantas cosas, legalmente hablando, que anteriormente no pasaba. Saludos a Doña Baby por su cumple, una música de parte de Baby y oye, autodedicado. Digo, Baby, era otro ley. Una música felicidad, cambiando de ritmos, y como Baña Baby. Oh. 10:22 en la mañana. Niña Baby. Ya yo esa se va a comer. Vengo a las 5 y qué. Las 5 y qué. ¿Ah? 4:30, pero yo ¿cómo vas a estar a las 5? Y ya también vengo a verla abierto. Yo todavía vi qué. ¿Eh? No, ¿para cómo te dejes más verde? Pero venía, gracias a Fer Vidrio, servicio de mantenimiento, vidrios templados, espejos, cuadros, colocación en obras, mamparos para baños. Señor Roberto Carlos López, propietario de Fer Vidrios, 0971-228-609. Fer Vidrios, aquí en Guayaquil. Ni en la panda valoraye a la mujer digna que vive a tu lado. No podés ver falda. Rojo y pico. 2000 Fátima, pero ahí la cenepa peomba poa. 2000 Fátima. 2000 Fátima, pero ahí la cenepa peomba poa. Hola, profe. Hoy hamburgueseada frente a la MUNI organiza Raza Guaraní desde las 18 horas. Hamburgueseada. Ahorita este día Raza Guaraní ya Poaina frente a la MUNI. Y también en Copetín Las Marías en calle San Francisco, organiza 8 de la calle San Francisco. Hoy frente a la MUNI. Frente a la MUNI, hoy hamburgueseada a partir de las 6 de la tarde. Organiza la comisión del Raza Guaraní. Y Galelo y tal, ya pongo ahí. ¿Cómo es que se llama este señor de Bianca? Que estaba al frente, estaba haciendo. No me acuerdo su nombre. De allá a la altura. Él es el que estaba haciéndose a full. No sé si él es de la comisión o no. Pero él es el que ayuda siempre. Este señor de Bianca. Mariscalito es mariscalito, me dice acá en el mensaje. Mariscalito es mariscalito, profe. No figura en la lista. Equipito con todos los refugos. De la agregación de igual. Mariscalito es mariscalito, dice. No figura. Equipito con todos los refugos. Ya eso, ¿no? Tocaban el día. Son malos y tanto. Aquí que veo acá las saludos. Vean de coser la esa yo a Pucrey.
Quique veo acá la salud, yo no se ocupan de la llave, güey. Ni tenemos más hacer. Ya está, ya van a avisar. Quique, ¿por qué no voy acá la salud? Gracias a Diana Esmilce Representaciones, de Esmilce Representaciones aquí en Guayaquil. Entonces la llave que coge, come. Diana Esmilce Representaciones, venta de celulares, productos electrónicos de Esmilce Representaciones. Gracias por el respaldo. Comercial Dani, Don Claudio Florentina Costa y Familia, despensa, carnicería, muebles y colchones en general. Teléfono 0431-200-147. Comercial Dani, gracias por respaldar el programa siempre. Comercial Dani. Chipería y Antonio, Chipería Guayaquil, hay que hacer pedidos de chipa de Semana Santa con la señora Antonia de López. Riquísimas chipas caseras en Chipería Ña Antonia, Chipería Guayaquil. Ya porque la pedido acá vamos a meter más en la Semana Santa. A mí en bañas de Jehuite. Hay que hacer el pedido a Ña Antonia de López. Chipería Ña Antonia, Chipería Guayaquil. 10 de la mañana, 27 minutos, 10:27. Estamos yendo hacia la finalización del programa en el día de hoy. Conectar ya tiene consolita con aves años más y milla programa. Ako abe ko ya probamos mate ko. Chipería Guayaquil, Potí, Chipería Antonio con nosotros, pero muy bien, gracias al doctor Carlos Florentín, director. Apenas cosa suprimida con el micrófono y Chipería Guayaquil, Potí, siempre con nosotros, doctor Carlos Florentín, director del Centro de Salud aquí de Guayaquil. Próxima habilitación de su centro médico privado 0986 77 11 88. Doctor Carlos Florentín al servicio de la ciudadanía guayaquilense. Gracias al doctor Carlos Florentín, como siempre apoyando este programa cada mañana. Voy a poner en el micrófono. El mío. Ya. Complaceme una música por amarte así. Soy de Barrio Jardín, está súper tu programa. Éxito. Por amarte así. Vamos a probar con nuestra consolita que vamos a utilizar el domingo. A ver si cómo está, porque queremos probar ya ahora. Ferretería Santo Domingo del señor Fabio Dávalos, la señora Mirta Espínola de Dávalos, propietarios de Ferretería Santo Domingo en Guayaquil. Ferretería Santo Domingo, Barrio Lourdes, apoyando siempre este programa. Ferretería Santo Domingo. Te vamos a ponerle hasta ahí. Apea moita moita otra consola, pues. Vea Pepe, a ver, Google, voy a moita ahí, Pepe, te moita. Vea moita muy bien, Pepe. ¿Entendés? La consola grande. Por amar, vaya, por amarte así, ya me voy a Barrio Jardín de ahí, ya te entiendo. A ver, ya puedo venir de ahora. Hola, buen día. Ponemos tu música. Por amarte así buscamos. Sí. Ya van a estar atendiendo. Vos vas a estar. Ya se habilitó, doctor. ¿A partir de qué hora, doctor? A partir de las 7. Y ya vamos a avisar. Oima, tranquilo. Oima, bueno. Y hablando del doctor Carlos Florentín, desde mañana él está atendiendo en su consultorio privado ya. Pero él ya va a estar atendiendo a la gente de Mendú, a la gente de Guayaquil. Doctor Carlos Florentín, que se pone a disposición de toda la gente de Guayaquil y alrededores.
Hablando de Guayaquil, la vez pasada fuimos a Toro Pirú 1 y 2 y escuchamos flamantes nuestras radios. ¡Qué maravilla! Eso es ¿no? Espectacular. Doctor Carlos Florentín, que mañana va a estar atendiendo ya en su nuevo local, centro médico, consultorio médico privado, desde las 7 de la mañana. Vendúa gente que con algún problema de salud, que atún tema peñembo ya, junto al doctor Carlos Florentín mañana, a partir de las 7 de la mañana, ya en su nuevo consultorio médico privado también aquí en Guayaquil. Una cuadra del cruce, calle Mayor Otaño. Calle Otaño ahí, bebé. Calle Mayor Otaño, bebé. Y que vive una cuadra, ¿sabes? Que 50 metros, hijo, bebé, topado. Consultorio privado del doctor Carlos Florentín, mañana atendiendo desde las 7 de la mañana. Mañana sábado. A toda la gente que quiera. Bye. Se nepa viejo, muy la sin interrogación. Hoy me no calla y ve no ve. Se nepa viejo la igual llamo va ese. Se nepa. La calla y me dice. Me ne joga viene. Y simpático lo mitad gobierna y nada. Se nepa. O va a hablar igual hacer. Hoy me ne calla y ve no joga ve a él. Se nepa. But ayuda ako. Kau kan dah nampak. Pero imagínate la mucoín negro, imagínate la conexión. Dos conexiones tenemos. Uno azul y otro amarillo. El amarillo para mí, el azul para vos, beber. ¿Y cómo va? Amarillo es azul de emba. Ni vea así. No, vea, o imbaí o azul o imbaí. O coye imbaí. No hay azul ahí no. Arcopecteoín. Vea, otra. Ahora con la puntita ya. No coye lo. ¿Cómo va? El rey se me dijo que fui cuando ahí. Tiene que haber dos de esta clase también. Tengo más a la faltada. ¿Qué? ¿Misión? Ahí bien tenemos. Ahora código fíjate. Ya son las 10:34. Estamos poniendo nuestro equipito para probar un poquito porque el equipo que tenemos. El fino va a poner en el medio y el grueso también en el medio. Ahí. Para probar el equipo que vamos a utilizar el domingo en la cancha. Despensa y Carnicería Ronald de la profesora Silvina Jiménez con nosotros. Despensa y Carnicería Ronald. Gracias por el respaldo a Despensa y Carnicería Ronald. Agradecemos también a Folicar, tu centro de las modas aquí en Guayaquil, de Monchi Rodrigo Acosta y Olga Gómez. Folicar, Butepe Outlaw, muy buena idea. Y Ariguay y Google. Butepe Guaya, ya Butepe. ¿Entendés? Pues ya no la cité. Bueno. No, cuando aprendí curuse, cuál es ese guay, nada. Ahora cogimos aquí. Vamos a colocar un poquito. A ver si cómo salimos. Un ratito. Vamos a probar porque y después vamos a este micrófono después vamos a cortar. Después vamos a cortar este micrófono. A veces vamos a probar con nuestro equipo que vamos a utilizar el domingo. Este es uno de los equipos que ya copié otro. Yo ya probado.
Hola, es cortar por otro micrófono. Sí, es un pivet. Te van a ver. Ah, tamaño. Ya te bien, no se tan iba. O lo contrario, sacarle más el fino, no. Voy bien. Pero bueno, estamos haciendo la prueba correspondiente. El fino, ¿cómo anda? El fino que estamos. Voy a tirar ya. Vaya, pero en ustedes. Nada, está increíble el equipo en la IPU. Voy a mirar ese volumen. Baja un poquito. Ahí creo que estamos saliendo bien. Estamos haciendo la prueba del equipo que vamos a utilizar el domingo. Está saliendo bien. ¿Eh? No sé por nada. En el medio está eso, ¿verdad? El fino y el grueso en el medio, en el grueso en la otra parte. De ahí voy a ver otro lado de mañana. A ver otro anteleño mañana. Y bueno, este es el equipo que vamos a utilizar posiblemente si es que tenemos energía eléctrica, ¿no? Porque necesitamos energía eléctrica para poner esto. De lo contrario vamos a utilizar el otro que utilizamos sin energía eléctrica. Y bueno, está saliendo bien, ¿verdad? Esto es lo que vamos a utilizar el domingo para la transmisión deportiva. Estamos haciendo algunos cambios también nosotros aquí y por eso es que estamos tratando de poner en conexión. Ya corta yendo, voy a ver. Ya, y prullita por otro. Habilita nomás otra vez tu micro. Ahí está. Bueno, ya hicimos la prueba. De escuela, no entendí, o sea, escuela. Medida. Bueno, esto es lo que vamos a utilizar el domingo. Si es que tenemos energía eléctrica, de lo contrario vamos a utilizar el otro. Y tenemos también para utilizar el otro. Que se podía probar también, eso, ¿verdad? El negrito. Y mi papá paño muy grupa. Que tú ya probas. El otro equipo. Vamos a poner todo en condiciones. Micrófono sí vamos a utilizar. Agradecemos a Despensa y Carnicería Ronald de la profesora Silvina Jiménez. Gracias a Folicar aquí en Guayaquil. Estamos probando todo nuestro equipo ya. Para el domingo. Ellos vamos a utilizar. Guayaquil Multitiendas Guayaquil, profesora Fátima Rolón Sosa. Licenciada Fátima Rolón Sosa, licenciado Jorge Rizo Cáceres, propietarios de Multitiendas Guayaquil. Gracias por el respaldo de siempre. Agradecemos volvemos a repetir un poco a que el doctor Carlos Florentín va a estar atendiendo ya mañana en su consultorio privado a partir de las 7 de la mañana. Para toda la gente de Guayaquil, doctor Carlos Florentín. Bueno, y este es donde dice audio, o de ese micrófono, ahí se pone. Ahí, este es el mismo oyente. Y vamos a estar utilizando esto ahora. Y vamos a estar probando el otro equipo para ver un poco cómo sale. A ver si cómo sale esto, el otro. Voy a llamar y después me va a cortar. A lo mejor hasta mi pitación. Y vamos a hacer la prueba del otro equipo de nada. A ver si cómo sale. Cortante desde el micrófono. Hola, sí. Ahí estamos haciendo la prueba del otro equipo que seguramente vamos a utilizar desde ahí. Sí podemos, no sé, estira ahí también. Parece que está, no sé si este es lo que estira o el otro, seguramente este, ¿ven? Mira, este parece no, este es el otro, no. Bueno, estamos haciendo la prueba correspondiente también del otro equipo que utilizamos sin energía eléctrica. Parece que sale un poquito bajo, ¿no? ¿O no sale bajo?
¿Ah? Ahí está bien. Perfecto. Está saliendo todo bien. Bueno, este es el que utilizamos sin energía eléctrica. El otro, en el caso de que haya energía eléctrica en la cancha, utilizamos eso. Bueno, dejamos en ese punto de ver. Ya sabemos que estamos perfectos en nuestros equipamientos. Ya quedamos tranquilos en ese sentido. Para el domingo. Cortamos de vuelta. Habilitamos el micrófono. Bueno, ahí está. Ya. Porque hemos cogido equipo con la consolita y TP de pulua energía eléctrica. Oye que tú otro equipo de cosas sin energía, ya, pesite, con el celular y con micrófono. Dale muchachos. Estilo multitienda, como siempre con nosotros, estilo multitiendas Guayaquil de la profesora licenciada Lucía Amanda Río de González y familia, estilo multitiendas con nosotros en el programa estilo multitiendas. Reiteramos entonces mañana, atención del doctor Carlos Florentín en su local nuevo, aquí en Guayaquil, en su consultorio privado nuevo, a partir de las 7 de la mañana. Para la gente que necesite, entonces ya está habilitado, aunque no es oficial todavía, pues ya tendemos que ver. Ya, tendemos que ver. La FESA, su panadería de confianza en Guayaquil, se llama La FESA, don Santiago Sánchez, la profesora Laura López, propietarios de La FESA, y ya está repartiendo panificados, don Santiago Sánchez de La FESA, su panadería de confianza, aquí en Guayaquil, La FESA, Andy Coafer de la profesora Andrea Caballero, y Helen Burger, siempre con nosotros, Andy Coafer y Helen Burger. También agradecemos al Laboratorio Clínico Bioanálisis de la doctora Dayana Arriola, realiza todo tipo de análisis, atención a las 24 horas. Laboratorio Clínico Bioanálisis de la doctora Dayana Arriola. Se va a tener celebración de liturgia mañana en la Capilla San Francisco de Asís, mañana a la Teresita noche, ha de ser. Se tiene liturgia, celebración de liturgia, así es que invitación a toda la gente a participar. Gracias a Vidriería Universal 2, vidrios templados en general, vitrina de espejos, trabajo garantizado, venta de celulares. Vidriería Universal 2 con nosotros aquí en el programa, cerquita de la cancha del Hijos, a la entrada a la cancha del Hijos Defensores, tiene su local Vidriería Universal 2. Vamos a leer los últimos mensajes que tenemos para no dejar para el lunes, cuando no estoy ocultado que haya viernes. Hola profe, hoy hamburguesa en segunda línea, Shashi organiza comité de mujeres cuñadas. En Dubái, esta intenta, ¿qué tal la hamburguesa? Frente a la Muni de Guayaquil a las 18 horas. Organiza el Club Raza Guaraní. Hamburgueseada que se va a hacer hoy también, a partir de las 18, también en Copetín Las Marías, de la calle San Francisco, organiza el Club 8 de diciembre, calle San Francisco, y también hamburgueseada en segunda línea, así, organiza Comité de Mujeres Cuñat. También. Y recordamos nuevamente la pollada este domingo que hace la gente de la comisión, pollada con sopa, 10.000 guaraníes a colaborar con la comisión pro construcción de la capilla Santa Rosa. Hola profe, hay muchas mujeres jaca, oñimo pichona. Hay muchas mujeres jaca, oñimo pichona. Por ahí. Y esas son las que no aprovecharon cuando eran chicas por culpa de su interés. No todas pueden conseguir un novio rico, dice. Mujeres jacas de tío y oñimo pichona, porque no pudieron aprovechar, o en todo caso vinieron a juntarse con un tipo rico a quien no quería, supuestamente por la plata. Como digo, anga, yo puedo cacayar. Mujeres jaca, ni mopichona.
Mujeres jácamas por 40, 50, 45. Tiene 30 ya jácamas. Mismo pisón ayer, digo Mondeve. O buscaba ahí a 1000 pliegos que vos vas. A maceta para más veo ni bosuke. Dice acá en el mensaje eso. Hay muchas mujeres jacas que se hacen la pisona por ahí, y esas son las que no aprovecharon cuando eran chicas, porque cuando eran chicas o eran jóvenes, ¿no? Por culpa de interés se unieron a gente, consiguieron novios ricos y ahora andan así. La tactela es uno. Era yo y mi compañero. Carnicería El Chaqueño de Norbert y Rebeca Saldívar, carne de primera calidad y a bajo precio. Carnicería El Chaqueño, sí señor, chorizo, pollo entero, muslo, puchero de pollo, carnaza de primera calidad. Carnicería El Chaqueño, como siempre con nosotros en el programa. Carnicería El Chaqueño, carnaza de primera, su local al costado de la municipalidad de Guayaquil. Gracias a Comercial Shirley, la casa de los precios bajos en segunda línea es así, de la señora Lola. De la señora Lola, don José López cuenta con todo para que la ganancia familiar. Además tiene la venta de ropas y calzados para damas, caballeros y niños. Anexo artículo de librería. No, hay Comercial Shirley. Comercial Shirley, la casa de los precios bajos en segunda línea, de la señora Lola y don José López, siempre con nosotros aquí en el programa. Farmacia Juani, de la licenciada Juana Lugo, y también fisioterapeuta Magna Anastasio Bazán Espínola, a 1500 metros del cruce Guayaquil. Farmacia Juani, con nosotros en el programa. Gracias a Frío Split, instalación, mantenimiento y carga de gas en aire acondicionado tipo Split, contacto 0972-202-214. Miguel Valenzuela, señor Miguel Valenzuela, Frío Split, sí señor, 0972-202-214. También estábamos pasando, ya que Consultorio Médico General Nuestra Señora de los Amparos está atendiendo la doctora Carmen Basualdo mañana ahí. Y el lunes, a partir de las 2 de la tarde, va a estar el doctor Oscar Vargas atendiendo también en ese local. Frente a la comisaría de Guayaquil tiene su local Consultorio Médico General Nuestra Señora de los Amparos. Doctor Vargas, el lunes a las 2 de la tarde. 10 minutos para las 11 de la mañana, casi terminando el programa de la mañana y de la semana. Acá en el centro de Guayaquil sí que tiran basura en la calle, al lado de mi casa. Motivo, tiran basura al lado de mi casa, en el centro de Guayaquil. A la pita. Hola, profe, en Navidad ya podemos jugar piqui ahora, porque ya tienen luz. Depende de canchita, vi luz. Ah, qué calidad. En Navidad ya podemos jugar piqui ahora, porque ya tienen luz. Ya tienen luz la cancha. Lo que seguramente me quiere decir. Casa El Rubito de la familia López. Saludos a don Pablo López, a Sergio López, a la familia de Casa El Rubito. Tiene a la venta electrodomésticos en general. Sí señor, veis sección de despensa por Copaité de Cuñacaraí, en Casa El Rubito, al lado mismo de la escuela San Juan, en primera línea, tiene su local Casa El Rubito de la familia López, en primera línea, apoyando esta programación. Teléfono 0971-389-973. Casa El Rubito con nosotros aquí en el programa. Profe, en Muñamina ve, yo veo y oran veo copi, ahora no te va.
allí iba con jugar. Pues te digo. El muñe. Uran loco pio ahora donde va ya ojo. Con algo profe casi todas las mujeres de Catuveima ojo ni un va por la imena cuera. O ya por llegar la jicuela y caca. Diga tú ni ojo ni un va por la imena cuera. Con casi todas las mujeres, casi ella toda, casi toda, no ella nada ni. De que tuve más ojo ni un va por la imena cuera porque ya por llegar y cuál y caca. Yo todos los días y con la llave de cuál no la que me llevan. Que tu mujer la pues tipo policial güey. Comercial Ricardito, Defensa Carnicería, Heladería, Almacén de la señora Liliana Cáceres, a 500 metros del cruce Guayeviso de la calle Tabaí, a metro de la entrada al comedor Jessica Beatriz, venta de artículos de despensa en general, bebidas heladas, golosinas, lácteos, panificados, frutas y verduras, y economita, Comercial Ricardito, porque la Oyapoa, cualquier excusa te veo muy bien, que se abandonaste, y cualquier excusa muy bien. Se llama excusitis barata. Excusitis, pero Comercial Ricardito. Comercial Ricardito, Defensa Carnicería, Heladería, Almacén de la señora Liliana Cáceres, profesor Arsenio Jiménez. Y la mayoría de la gente lo que hace, y específicamente las mujeres, hacen las cosas por venganza, para vengarse de su pareja. Imposible acucaba ya la heavy. Comercial Ricardito, Defensa Carnicería, Heladería, Almacén de la señora Liliana Cáceres y el profesor Arsenio Jiménez. La mayoría de eso. Imposible acucaba Comercial Ricardito, como siempre con nosotros aquí en el programa. Gracias por el respaldo. Estamos llegando a la parte final. Gracias a Ropería Todo por 20.000 ropa para esta temporada. Ropería Todo por 20.000 guaraníes. Aquí en Guayeví, señoras y señores. Ropería Todo por 20.000 apoyando el programa de la mañana. Saludos a la gente y a los propietarios de Ropería Todo por 20.000 guaraníes. Impresionante cantidad de ropa que se tiene ahí. Sí, señor. Ropería Todo por 20.000. Estamos llegando a la parte final del programa en el día de hoy y de la semana. Podemos escuchar la música de Kaiser Chef Ruby. Kaiser Chef. Kaiser viene de algo cerveza marca. Acá en Kaiser. Acá en Kaiser. Eso ya escribí en el cuello. ¿Es cuál? Kaiser, con K. Hola profesor, queremos felicitar a Aña Balbina por el día de su cumpleaños con la música de Iporin de Recovianá, Cuña Guapa, de parte de Ña Marciana y Anuncia Barrios. El camino de Iporin de Recovianá para Ña Balbina por el día de su cumpleaños. Doy por Indereco Vianaja Cuña Guapa de parte de Ña Marciana y Anuncia Barrios. Cuña Guapa doy por Indereco Vianaja para Ña Balbina. El camino de ya estamos. Lavadero HB del señor Antonio Bogado, lavado de engrase, ducha, aspirado, cambio de filtro de aceite, filtro de aire, atención motociclista, lavado de moto solamente 5.000 guaraníes. Gracias al lavadero HB del señor Antonio Bogado, R. González, atendiendo en ese local, ruta 3 kilómetros 241, 3000 Guayeví, camino Santaní, lavadero HB. Gracias al lavadero HB. Autorepuestos y servicios El Amigo, autorepuestos y servicios El Amigo, como siempre con nosotros, electrodomésticos en general, filtros y lubricantes,
Autorepuestos y Servicios El Amigo de tu vehículo y de tu hogar. Doctora Carmen Gómez, también en ese mismo local está atendiendo, odontóloga profesional. Autorepuestos y Servicios El Amigo, a paso de la ruta 3 al costado de la cancha del Hijos de Defensores. Bueno, también de caña. ¿Me va a hacer algo que ahí? ¿Quién es? Ña Balbina, de parte de Ña Marciana Anuncia Barrios. Cumpleaños de traigo más, bye. De Cori, de Isagua, de Coviana. Ya no tenemos tiempo, no. Ya no hay tiempo. Agradecemos a Power PC, PC Power Video Producciones, PC Power Video Producciones, servicio de filmación y fotografías, imágenes aéreas, videos, dedicatorias, postproducción, Power PC Informática, servicio de reparación y mantenimiento de computadoras, instalación de todo tipo de programas, desinfección de virus, servicio de instalación de redes de internet y red local, diseño de página web, instalación de antena parabólica, actualización de móviles y receptores satelitales, servicio técnico en general, celular 0971-470-781, ingeniero Alfredo Sosa, PC Power Video Producciones, salón de belleza Juan y show de queratina, alisado progresivo, cortes, peinado, maquillaje, limpieza de cutis, tintes, manicura, pedicuro. 0973-147-986 con Juana Figueredo. PC Power Video Producciones, ingeniero Alfredo Sosa, aquí en Guayaquil. Estamos terminando el programa. Hola, quiero saludar a mi madrina Balbina Acosta con la música Felicidades de parte de Jorge Servín y toda la familia Servín Rotela. Ahí está el saludo para la madrina Balbina Acosta con la música Felicidades de parte de Jorge Servín y toda la familia Servín Rotela. Lumitex SRL, servicio técnico del señor Fulgencio Barrios, instalación de línea trifásica, monofásica, instalación de aire acondicionado, mantenimiento y reparación. Kilómetro 242, Guayaquil, San Pedro, Paraguay. Celular 0971-565-842, 0985-140-408, Lumitex SRL. Estamos llegando a la parte final del programa del día de la fecha. Volvemos a repetir un poco. Hamburgueseada se tiene aquí en Guayaquil frente a la Muni, organiza Raza Orani. En Copetín Las Marías, hoy también en calle San Francisco, organiza 8 de la calle San Francisco. Comitemu Cuña Atú, en segunda línea, está haciendo hamburgueseada. Y también fiesta mañana en 15 de abril, familia Ocampo, Rógape, fiesta en 15 de abril. También se tiene pollada con sopa este domingo en el local de la Capilla Santa Rosa, organiza Comisión Pro Construcción Capilla Santa Rosa. Bueno, señoras y señores, de a poco estamos llegando a la parte final de la programación del día de la fecha y de la semana. El domingo vamos a estar en la transmisión del partido Hijos de Defensores del Chaco con Atlético Independiente. El domingo. Volvemos a repetir que se está haciendo novenario rezo que sigue hoy en memoria de Rosalino Castro. Bajamos de tu música. En memoria de Rosalino Castro, aquí en el domicilio de la señora Trinidad Castro, Ña Trini, a las 5 de la tarde rezo. Invitación a toda la gente a participar en memoria de Rosalino Castro. Agradecidos en Dios, Rosalino Castro, que en paz descanse. Félix Jugado Colmán, que en paz descanse, al cumplirse un año de su sentida desaparición, se invita a parientes, amigos, vecinos y personas piadosas al rezo del novenario que se está realizando a las 5 de la tarde, 17 horas, en su domicilio calle 4000, tercera fracción. Rezo final el miércoles 5 de abril. Félix Bogado Colmán, que en paz descanse. Y bueno, estamos este domingo haciendo la cobertura deportiva con
la gente del partido que se va a disputar entre el Club Hijos de Defensores del Chaco y el Atlético Independiente. Nosotros vamos a estar este domingo. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Gracias a ustedes por su audiencia. Gracias a toda la gente por su audiencia. También por los mensajes. Y nosotros vamos a estar de vuelta, si Dios así lo permite, el próximo lunes en nuestra programación habitual. Gracias. Y el domingo, volvemos a repetir, vamos a estar en el partido que se va a disputar entre el Atlético Independiente y el Hijos de Defensores del Chaco. Gracias, hasta el próximo lunes. Extraño amor, 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 amor. Te extraño tanto, te daría mente, cuerpo y todo por sentir tu piel.